Maíz blanco, dice. Maíz blanquito, dice. Blanco como su genio. ¿Ah? ¿Qué pasará si no trabajamos, diga vecino? No comemos, vecino. ¿Ah? No comemos. Porque los de arriba dicen que tienen plata, nunca nos van a dar. Los de arriba, sí. ¿Ah? Los de arriba, vos frente a mi casa también eso. Usted le ofrece su casa, esta casa lo lleva. Sí, ¿Ah? Ese arriba, sí. Decía, Marta, ¿qué tal? Pues no pide pues también. No. Que decía mi abuelo que el pobre es una escalera donde el rico sube y baja, dice. Que el rico llega a tener cuando el pobre lo trabaja. Este maicito es semilla de tacabamba. Dice, lo siembro y no lo desiervo. Y en la planta no se hace nada, dice. ¿Ah? Acabamos, De tacabamba. Ajá. Maíz blanco, dice. Maíz blanquito, dice. Blanco como su genio. ¿Ah? ¿Qué pasará si no trabajamos, diga vecino? No comemos, vecino. ¿Ah? No comemos. Porque los de arriba dicen que tienen plata, nunca nos van a dar. Los de arriba, sí. ¿Ah? Los de arriba, vos frente a mi casa también eso. Usted le ofrece su casa, esta casa lo lleva. Sí, ¿Ah? ese arriba, sí. Decía, Marta, ¿qué tal? Pues no pide pues también. No. Que decía mi abuelo que el pobre es una escalera donde el rico sube y baja, dice. Que el rico llega a tener cuando el pobre lo trabaja. Este maicito Descarados y sinvergüenzas son los verdugos del pueblo, que conspiraron contra la voluntad popular y dieron el golpe de Estado contra mi gobierno. Hoy estos mismos, con sus candidatos, su prensa mercenaria, sus cuentas trolls, junto a los traidores de Perú Libre y otros candidatos de derecha disfrazados de izquierda, desesperados porque el pueblo mayoritariamente ya decidió elegir a Roberto Sánchez como presidente del Perú, han emprendido una campaña de ataques en su contra. Yo, como líder de la alianza política Juntos con el Pueblo, Juntos por el Perú, el 2025, desde mi secuestro en Barbadillo tomé 3 decisiones importantes: participar electoralmente con el partido Juntos por el Perú y escoger dentro de su militancia la plancha presidencial, evaluación que me tomó varios meses. 2. Designar a la plancha presidencial, compuesta por Roberto Sánchez, Analí Márquez y Brígida Curo. Lo dije públicamente el 25 de octubre de 2025 en el juicio oral y lo publiqué ese mismo día. Esta decisión luego fue ratificada y formalizada dentro del partido Juntos por el Perú. De acuerdo a las normas electorales, valoro la lealtad de Roberto Sánchez demostrada durante años, que con creces supera largamente la postura que tuvo respecto al 7 de diciembre del 2022. Hoy hemos construido juntos no solo una alianza política que recuperará el gobierno del pueblo este 12 de abril, sino también una hermandad que trasciende el paso del tiempo y sus adversidades. 3. Entregué mi sombrero a nuestro candidato presidencial Roberto Sánchez para que mi representación recorra la ruta castillista rumbo a Palacio de Gobierno. Hoy me ratifico en esas decisiones y agradezco al pueblo peruano por respaldar abrumadoramente al candidato que me representa, Roberto Sánchez.
Roberto, gracias por cuidar mi sombrero, saluda y de mi parte abraza a nuestro querido pueblo. Hazles saber que pronto estaré con ellos. ¡Viva el Perú! Pedro Castillo, JP. Me dirijo desde el penal de Barbadillo para anunciar a los peruanos y peruanas que he asumido la defensa del presidente Pedro Castillo, quien se encuentra injustamente recluido en este penal. El proceso penal contra el presidente Pedro Castillo ha merecido el repudio de muchos juristas internacionales, porque se le ha privado de la libertad al hijo del pueblo, privándole de su libertad sin permitirle el ejercicio de una defensa de libre elección con jueces parcializados que tenían ya la condena anticipada. Es por eso que asumo esta defensa con el objetivo de buscar la libertad del presidente Pedro Castillo. En momentos en que el Perú demanda la libertad de Pedro Castillo, vamos a hacer la resistencia legal para lograr ella en el ámbito judicial. Por ello, llevo el mensaje del presidente Castillo, sumándome al proyecto político de un presidente secuestrado, camino a su libertad. El presidente puede indultar a quien se le da la gana. Campesino valiente, jamás te dejaremos solo. Millones de peruanos quieren tu libertad. O mundo vai parar. Soy Jennifer Noella Paredes Navarro, orgullosamente mujer, orgullosamente peruana, orgullosamente campesina. Soy Jennifer. No perdió tanto. Luto na internet. Agradecemos a Dios por todo lo que nos provee. Los comités de apoyo a Pedro Castillo Terrones damos nuestro respaldo a nuestro hermano Zunini Guerrén. Castillo Libertad. Castillo Libertad. Castillo Libertad. Roberto Presidente. Castillo Libertad. Roberto Presidente. Castillo Libertad. Roberto Presidente. Castillo Libertad. Agradecemos a Dios por todo lo que nos provee. La radio que acompañó al presidente Pedro Castillo durante años en innumerables jornadas de dura labor, la misma que lo acompañó en diversas jornadas reivindicativas de lucha magisterial junto al pueblo, es la misma radio que lo acompañó en los últimos tiempos de encierro, en la triste, austera y solitaria celda del penal de Barbadillo, donde injustamente se encuentra secuestrado el presidente Pedro Castillo. Ahora, esa misma radio acompañará al candidato del pueblo, al candidato de todos los peruanos, Roberto Sánchez Palomino. La derecha entreguista, cobarde y hambreadora tiene que entender que este tipo de radio no representa un lujo, sino más bien es un objeto que en la sierra peruana lo usa el campesino sin tierra, el obrero explotado, el estudiante, el ambulante, las amas de casa y los que menos tienen. En un acto político de masas en Chota, con un marco impresionante de cariño del pueblo, de calor humano, de fiesta democrática popular, Roberto Sánchez recibió la radio que el presidente Castillo usaba. Esta radio se encuentra en buenas manos, antes de que caiga en manos enemigas, como consecuencia de una requisa en el penal de Barbadillo, y la exhiban como una especie de trofeo de guerra, los que tienen el poder económico de nuestro país. Crítica constructiva, señor Benjamín y Luz. Ernesto Zunini la enterró a Alec. A mí me han pedido que me identifique. Señores, yo acá, José Pedro Castillo, junto con el pueblo. Y esto es lo que tenemos que hacer para el 2026, para recuperar el país. Yo no vengo acá a pedir absolución.
Yo no vengo a pedir clemencia ni simpatías. Vengo a exigir justicia. Ustedes están juzgando a un hombre político, a un presidente de la República, y detrás de ustedes hay una familia. Son académicos, son magistrados, están enseñando lo que es el derecho. Pero estoy seguro también de que su entorno, o lo que le siguen a ustedes, también hay una situación de que la historia nos juzgue. Hagan lo correcto. Pero el hecho de continuar en un escenario dándole derechos a la población, eso no nos van a quitar. Nuevamente, déjeme terminar de abril, diciendo, yo soy cristiano, soy católico, aquí en La y pido a Jesucristo de que así como entregó su vida por un mundo mejor, que cuide a mi pueblo y cuide a mi familia. El próximo presidente Y también perdone a los que ven al mundo distinto. Saludos, Reitero, saludos. no he venido a pedir gentita clemencia, revoltosa. menos Recuerdan que está absolución de mi caso. La Revuelta, Solamente. el único podcast para peruanos de bien, y para ti, trollcito de las redes. También. Mira, después de varios días regresamos al estudio. El día de hoy, pues, con esta oportunidad de poder tener a uno de los candidatos a la presidencia que tiene muchísima posibilidad bastante pedido también acá de por el pasar a programa. la segunda vuelta, que es Roberto Sánchez. Así es. Muy bien, muy bien. Buenas noches, hermanas, hermanos revoltosos. Nos han estado esperando y pidiendo que ingresemos ya. Aquí estamos. Les pedimos que sigan compartiendo porque en breve llega el señor Roberto Sánchez, candidato presidencial. ¿Qué pasó? Ya. A ver. Esperen. Por favor. Pero compartan, dejen su like y por supuesto ahí tienen el QR para que envíen su cariñito. Por favor, hermanos. A ver, ¿qué ha pasado, Pavel? Trabajo desplegado todos estos días. Sinceramente está dando sus frutos. ¿Qué ha pasado? A ver, brevemente, yo sé que acá están entrando en cientos y cientos para escuchar a Roberto Sánchez, para escuchar las preguntas que le vamos a hacer a Roberto Sánchez. Lo más importante, las preguntas, ¿no? Efectivamente. Acá vamos a ver si nos pagan o no nos pagan. Hay cosas que tienen que aclarar. Claro, como porque se acá dice. mucha gente, Ha no sé dicho, si nos ¿no? ha denunciado, Que nos ha nos dicho financia. que nos financia, que nos paga. Bueno, También- hoy voy a también recibir, vengo, ¿ah? También nos ha dicho hoy que voy a vengo. recibir mi cheque entonces. Muy bien. Ahora, bien. ¿Qué ha pasado? Número uno, ustedes saben que ha sido muy complicado el hecho de poder llegar a un día y a una hora concreta con el caso de Roberto Sánchez, porque está pues en plena campaña. Y ha estado viajando además Exactamente. bastante por todo el sur, la ruta castillista. ¿no? Exactamente. Entonces, difícilmente ha estado en Lima, ¿no? efectivamente, ¿no? Y además, nosotros vamos a ser sinceros, no tenemos contacto con Roberto Sánchez. No teníamos. Claro, hasta hace un par de días, ¿no? Que ha aceptado la entrevista, pero nosotros, a ver, en todo el proceso del 2021, 22, 23, 24, 25 estoy hablando, no hemos tenido contacto nunca con Roberto Sánchez. Hemos entrevistado, o sea, como que la gente dirá, ¿pero qué te refieres? Que nosotros hemos entrevistado a los abogados del presidente Castillo. Si hemos tenido contacto con personas allegadas, cercanas a Pedro Castillo. Incluso hemos entrevistado a Lilia Paredes, a Jennifer Paredes, a Walter Ayala, a Ayer Maraví, Pelucín, a sus voceros, a sus abogados, a sus familiares y demás, pero no con Roberto Sánchez. No hemos tenido contacto. Entonces, se ha hecho muy complicado, muy difícil. Ya hasta hemos tenido que utilizar las redes sociales como para decirle, ya por Roberto, Para amenazarlo. ¿qué está pasando? ¿Te quieres ir a otros streamers? No acá. ¿Por qué no? ¿Qué te hemos hecho nosotros? Al final, fuimos a hablar con el presidente Castillo directo el día domingo. Puede ingresar este último domingo. Y bueno, ¿no? Ahí se pudo coincidir que se tiene que pues dar esta entrevista, ¿no? Claro. Así que él nos ha hecho el espacio. Y ojo, a ver, a todo el Perú. Para los que no saben, en este momento se están cerrando todos los mítines a nivel nacional de partidos políticos. Es decir, hasta hoy, jueves 9 de abril, había plazo, había tiempo. Creo que está cerrando su mitin López Chao, ha sido porque hoy día hace unas horas. Charly Carrasco está en la Plaza San Martín. Hemos estado ayer con JP, anteayer con Obras, con Belmont. Entonces, bueno, ahí están las cosas, así están las cosas. Marisol López Tello también. Marisol Pérez Tello. Simplemente. Bien. Bueno, 800 personas conectadas. Bien. Sí. Dejen su like, su revoltoso like, por favor. Ya en breve, Roberto Sánchez. My ex-wife invited me to her wedding. I've been without her for 1 month doing Tai Chi walking, 7 minutes every day. Let's see her reaction.
Vamos a terminar. No me floree, dice acá la gente. No, no te voy a florear, compadre. Yo te digo así la cosa directa. Te lo digo de frente. Bajo para tu zona solo. Mira, la cosa es esta. No, mentira. Entonces volviendo al tema, ha sido muy complicado, ¿no? Y al final hemos coincidido que hoy se va a poder dar la entrevista. Ahora, lo que ha pasado es esto. Roberto Sánchez ha estado en Huaral, que es, digamos, su tierra de origen, su tierra de nacimiento, ¿ya? Ahí está. Ha estado almorzando con su mamita, Mira, ha estado ahí están las imágenes. compartiendo con su madre, y de repente han comenzado pues ya a dirigirse acá. Está que viene toda la caravana. Está que viene toda la caravana. Va a explotar acá el C de la revuelta. Roberto Sanchista, Sí. castillista, antaurista. Están que vienen en mancha, están que vienen en masa. Se perdió el audio, el mío sí. Sí, y la cosa es que cuando Roberto Sánchez está en camino, ¿saben qué ha pasado? Mira, así como están viendo eso, ¿no, Jorge, en vivo también? La imagen, Ya. sí. Está en vivo. Así como está, ¿qué ha pasado? Roberto Sánchez ha estado camino acá a la revuelta. Ya. Y de repente la gente ha comenzado a ir A la caravana. a la caravana, a la camioneta. Y Entonces, se armó el... como a Roberto Sánchez parece que le gusta dar su discurso, como Sí, el que ayer, que bastante. duró bastante tiempo, sinceramente. Entonces, ya se hasta acabó la batería, hemos llevado 3 cargas de batería, se acabó la batería, un ancha no podía más ya. Y seguía hablando. seguía ¿ah? el discurso. Hemos cenado escuchándole a Roberto Sánchez ayer y seguía. seguía hablando. Entonces, así como le están viendo, ahí estaba viniendo acá. Pues ya estoy yendo a la revuelta, quiero encontrarme. Eso es en Huaral, Sí. acá cerquita. Y entonces han comenzado a acercarse y demás. Y entonces Roberto ha dicho, bueno, no voy a desaprovechar la oportunidad, voy a hacer otro meeting de cierre de campaña en vivo y en directo. Parte 2. Y ha estado haciendo su meeting, pues. Entonces ha terminado y nos ha escrito más o menos a las 6:40. 6:40. Este programa empieza a las 7, ¿no? Bueno, 7:15. Pero 6:40 nos ha escrito, nos ha mandado audio, mensajes, por favor, discúlpenos con su público, estamos ya a punto. Ya nos han mandado su ubicación. Se ha mandado la ubicación incluso. Acá lo tengo, acá lo tengo. Estamos monitoreando. Estoy que lo monitoreo, cualquier cosa vaya a pasar, que me pase el abono, más dile. Sí. Pero así estamos, estamos en esa situación, en esa coyuntura. Sí. Está próximo a llegar. Yo entiendo que, y para no mentir al público, en media hora estará presente, Jorge. Aproximadamente. Yo creo que menos, ¿ah? Creo que menos. Ya. Creo que Sí, menos. sí. A ver, ¿por Bien. dónde va? Pues, A ver, entonces la dinámica de Pero ya hay hoy... más de 1000 personas. Sí, gracias. A ver, Bien. ¿Y si cuántos son 1000 likes? A ver. personas, Ajá, debe haber 600 likes. 1000 likes. A ver si Solo hay llegamos a los 1000 likes. 300. Bueno, entonces la dinámica de hoy, ya para estar De una parejos con toda la gente que se está conectando, yo sé que mucha gente dice, oye, pero pregúntale esto, pero ¿por qué no le preguntaste esto? Pregúntale, no seas tibio, está comprado. A ver, para las personas que quieren que hagamos la pregunta directamente a Roberto Sánchez, ahí ustedes ven un número de Yape. Manden, porque acá hay un montón de comentarios y no, seguramente cuando Roberto Sánchez esté acá ya en el set, no se va a poder leer los comentarios detenidamente. Así que nos envían su comentario, la pregunta, y acá en el set le vamos a hacer directamente Oye, pero mira la pregunta de al Yape. De rigor, ¿no? Claro, por supuesto Claro. que sí. Entonces envíen en este momento todas las preguntas que puedan. Vamos a nosotros cumplir con transmitirlo, pero sí ha tenido bastante gente ahí, ¿no? Alrededor. Claro, Y ojo, bueno. y ojo que eso no estaba anunciado. O sea, él ha ido, como me comentó, a almorzar con su familia, ¿no? Y a despedirse. Entiendo yo recoger toda la energía de su ciudad natal, porque Roberto Yo Sánchez creo es- que Dale. en Huaral tiene bastante respaldo. Recuerdo que ayer cuando estábamos haciendo el recorrido en la Plaza 2 de Mayo, había toda una delegación de Huaral que habían venido. Ayer para el cierre vinieron desde Huaral, así en delegación grande, ¿ah? En Y yo bloques. creo, claro. Entonces, bueno, es la gente de Huaral que lo respalda, ¿no? Pues están ahí, mira, ve. Claro. Bueno, entonces Roberto Sánchez, como les mencionaba, ha ido a almorzar hoy con su familia para, entiendo yo, recibir la fuerza también de su pueblo, Claro, ya su en- lugar de origen y demás. Y en ese aspecto, pues, ha sido abordado. Ahí lo ven, ¿no? Miren, le han dicho, baja, unas palabras. Oye, está con Margot Palacio. Sí, Claro, ¿no? Sí, ¿no? es ella. Pensé que me estaba confundiendo. No, está con Margot Palacio. Congresista de la República Sí. en la actualidad también. Entonces ya en breve, Roberto Sánchez está cerca. Pavel, ¿por dónde bueno, si está cerca, puedes ahí también
ver, te pero ha mandado su ubicación, pero obviamente no lo digas. No lo puedo decir porque pero, los seguramente- porquistas están ahí. Ah, bien, bien. Bueno, en todo caso, estamos a la espera de la llegada de Roberto Sánchez. Bueno, pero ojo que bastante esperado. están viendo el programa. Como Bastante. Así que saludos ahí, saludos a toda la caravana y comitiva de Roberto Sánchez que está en camino. Por favor, ya los esperamos. Que no nos sea- mande un videíto. Ah, ya puede ser, ¿ah? Lo vamos Sí, a decir, sí. lo vamos a Claro. decir. Aquí hay un super chat de Moisés A ver. César, Moisés Artu, algo así. Moisés Arju. Gran cobertura, más allá del contenido se nota que se divierten y eso nos transmiten. Bien, bien. Bueno, justo Gracias. eso, es lo con que eso estábamos hablábamos hablando. con Pavel. Ajá. Sí. Ahorita la gente está un poco tensa, ¿no? Por el tema bueno, ¿De de las de las elecciones. Sí, ¿Tú que ya crees falta que poco. hay tensión? Por supuesto, se está No, decidiendo no, el tranquilo. futuro de... Pero los 2 días que hemos ido a cubrir, o sea, yo he sentido más bien ¿Qué cosa? bueno, en uno más que en el otro, pero como más convencimiento, convicción, el respaldo que han dado a los candidatos que ya decidieron y bueno, que justamente por ser el público que mayoritariamente ha solicitado aquí a la revuelta, hemos ido a estos 2 cierres de campaña. Y yo los he visto tensos propiamente, no. Las Por lo sos- menos aquellos No, no, quienes ya no, tienen pero, decidido o su sea, voto. No estás No, no. entendiendo, creo, el punto a donde vamos. Ah, sí, a ver, La explícame. gente en general, la Claro, población... el Perú está tenso en general. Claro, no. Los medios de comunicación están atacando, difamando, calumniando, insultando, terruqueando, despreciando, discriminando. Hoy he hecho un programa en la mañana, no sabes qué cosas, a los titulares que he visto de esos medios de comunicación son terribles en Sí, general. he visto que casi todos los medios de comunicación se han puesto de acuerdo ¿Atacar a quiénes? para atacar a ¿A Roberto los que están Sánchez en avance, de hecho, y ¿no? no a les Ricardo conviene Belmont. Ellos están atacando con todo, están saliendo incluso, bueno, su prensa también, incluso por el periódico. Sí, está bastante fuerte, ¿no? Ujú. Y bueno, creo que están dentro de esos 2, ¿no? Los que posiblemente llegan a segunda vuelta. Es que mira, eso a mí me llena de orgullo, saber que entre nosotros como Revuelta, como programa de comunicación que trata pues de recoger las expresiones populares, Jorge y Stephanie, bueno, y compañeros que están por atrás, Cristian, Unoga, a todos los Sí, que que van a acercarse, apoyan, que a apoyan todos el a proyecto. Edu, a todos los que están siempre presentes, a Carlitos Anaya, a todos. ¿Saben qué? Creo que hemos sabido nosotros, de alguna u otra manera, darle una lectura correcta a lo que está pasando. ¿Por qué? Porque hemos dicho siempre, desde hace semanas, el público que apoya, público de las calles, público del movimiento, público que se hace respetar, está apoyando, siempre lo hemos dicho, a JP y está apoyando a Obras. Y oh sorpresa, son los 2 partidos que han tenido 0,1 hace 3 semanas y ahora están entre los 4 Arriba. primeros, los 2. Y es muy posible que sobre estas No. posibilidades que De muestra todas maneras. la gran... Carlos Álvarez, Jorge Nito, por favor, no Claro. vayan a insultar. Y hoy, bueno, y acá Jorge no me dejará mentir, también Stephanie, justo hice un TikTok hace un rato en relación a la editorial del Grupo El Comercio, Jorge. Tú sabes que el Grupo El Comercio es considerado, pues, o por lo menos lo venden de esa manera como el periódico más antiguo en vigencia, como el medio de comunicación que es ya una autoridad, no un símbolo Por su del periodismo, por la trayectoria, trayectoria, antigüedad, ¿no? porque por Bueno, ahí la- han pasado literatos, la- políticos, presidentes, congresistas, ministros. Es La decir, hegemonía, en realidad, ¿no? El comercio. el Grupo El Sí. Comercio, Sí. con todo lo que implica. Exactamente. Y saben ustedes, Tienen hermanos, todo, ¿ah? Creo que está el Trome, el Ojo, el... Perú, claro. todo. Claro, Canal N, El América, grupo. todo, Sí, absolutamente pues. todo. Pero el punto es, ¿cuál es el editorial? Ustedes saben que el editorial, pues, ya es la parte, la columna vertebral, es como que la línea, ¿no? Con base a esa editorial se hace todo lo demás. ¿Qué cosa dice el editorial? Y yo he hecho mi programa en relación a eso. La editorial del Comercio hoy dice lo siguiente: por estos, de verdad que no. Hay algunas pésimas opciones presidenciales para el país. Roberto Sánchez y Ricardo Belmont destacan entre los peores. Ya, eso no es gratis, pues, ¿no? O sea, son 38 partidos que están buscando algún tipo de cargo. 35 planchas presidenciales de los 38 partidos. Y el Comercio hoy, faltando un par de días para el 12 de abril, nos saca un titular, un editorial, ni siquiera titular, editorial, así la columna vertebral, y nos dice:
por estos de verdad que no. O sea, te dice, vota por quien quieras, ya no me importa ya. Pero Ya, si menos quieres, vota estos por dos. López Chao, por Jorge Nieto, por Marisol Perestello, por Wolfgang Grosso, por William Zapata, por Keiko, por Porky, Oye, qué por quien te da la pena. gana. Qué pena William ¿Ya? Zapata ayer, ¿ah? Su cierre de campaña. Pero por estos dos, no. Ni por Belmont, ni por JP. Eso te lo dice el Grupo del Comercio. Así que ya, pues, ¿no? Creo que todo está indicando. Y justo nosotros, mira, ¿cómo es, no? La oposición real. Ahí está, hermanos. Esa es la verdadera oposición. ¿Por qué? Porque siempre que decimos, Stephanie, ¿quiénes son los que más ven el programa? Justo estos dos partidos, ¿no? O sea, la militantes, gente, simpatizantes. Claro. O sea, el sector popular. Pero además, aquí yo podría agregar de que si los perros ladran, amigo Sancho, es porque es señal de que avanzamos. Y es en realidad mejor que este grupo, ¿no? Corporativo que tiene acaparado todos los medios de comunicación, saque este tipo de titulares. En realidad, es sin que lo quieran, están haciéndole mayor propaganda. Y además es un honor que medios de comunicación que respaldan y promueven candidaturas como las de la ultraderecha, la del fujimorismo. Qué mejor para ellos, ¿no? Que el fujimorismo en primera vuelta gane. Así que para mí está muy bien que hayan sacado ese titular pretendiendo atacar. Y además porque el pueblo ya sabe qué tipo de medio de comunicación son. Y por eso hoy tenemos a más de 1.500 personas en este momento en vivo que apuesta por proyectos como La Revuelta, Yachayhuasi, 24 Noticias, el Chasqui TV, Unancha TV. Y a mí en particular, hermanos, yo sí quiero expresar esto. Me consta del trabajo que los hermanos vienen haciendo en cuanto a la prensa alternativa y que ayer, o estos 2 días, solamente estos 2 días que hemos ido a cubrir este cierre de campaña, han sido receptores de muchísimo cariño. Y a mí me alegra eso bastante. Muchísimas gracias, sinceras. Sí. Tere Speak, ¿te acuerdas de Tere Speak o no? Sí, a ver, hay que darle un gran saludo, muy fraterno, de verdad mis respetos para ahí al compañero que, bueno, ayer hemos estado, después de estar parado casi como 4 horas, nos hemos... corriendo. Hemos hecho un pare Empujándonos. y, bueno, nos hemos comido ahí en Carretilla y a la hora de pagar... Mostrito. Resultó, ¿no? Que Ya lo habían pagado. ya lo habían pagado, ¿no? Sí, ¿Cuál es su nombre, Pavel? Mira, cómo es de humilde el pueblo, que no le interesa dar su nombre. Nos ha dicho, ya, si quieres, di Tere Speak. No es mi nombre, lógicamente es un seudónimo. Gracias a Tere Speak. Sí. Tere Speak. Sí, Pavel, también yo sé que hay muchas más personas que... Nos han apoyado siempre. Di sus nombres ahorita, por favor. No tengo autorización, creo, de decir los nombres. Ok. Porque de repente, pues, algunos compañeros, tú sabes, ¿no? Lo hacen completamente desinteresado, pero sí. De todas maneras, hay una compañera en Holanda que nos apoyó muchísimo en estos días, que nos ha servido incluso para costear algunos gastos logísticos. Hermana, solamente voy a decir su nombre, tal vez, que no creo que sea problema. Apellido, claro. Hermana María Elena, gracias por apoyar acá a la revuelta, de verdad nos ha... A ver, independientemente de los montos y cuestiones por el estilo, el tema es lo simbólico, ¿no? O sea, repito, terminó todo el trabajo que hemos hecho ayer, que no ha sido solamente 4 horas, porque esto implica desde la mañana con Jorge, Jorge estaba haciendo la edición y he estado llamando por aquí, por allá, Claro. ustedes han venido, hemos ido, todo un tema. Hemos terminado, hemos estado cenando en Carretilla, en la misma Plaza 2 de Mayo, terminamos y nos dicen, ya está todo pagado. ¿Qué? Sí, y viene, hermano, muchas gracias por su trabajo, ¿no? Tere Speak, saludos. María Elena, también de Holanda, gracias. que también nos ha apoyado. En general, muchísimas gracias por el aporte, por la valoración. Y miren, acá nosotros estamos, y qué bueno que Stephanie Alaña ya lo pueda haber conocido, no hay ningún financiamiento de nada. O sea, todo lo que se hace, absolutamente todo, es netamente chamba nuestra, autogestión, apoyo, y así no estamos ahora por las elecciones, estamos así todos estos años. Todos estos años hemos venido haciendo esa chamba, ¿no? Para contrarrestar el discurso hegemónico, para dar la batalla de la lucha en las comunicaciones. Y creo que sí se está posicionando muy bien. Por eso, como ya dicen ustedes, ya casi 2.000 personas conectadas
Aquí en el Facebook tenemos como 500, imagino que Jorge también por ahí, y cuando se conecte, en breve, porque ya llega Roberto Sánchez, se va a disparar. Claro, claro. Bueno, también un saludo para José de Madrid, también que nos apoyó. Muchas gracias, hermano, por ese apoyo. Tal vez estás viendo ahorita el programa. Muchas gracias. Desde Madrid, José. Sí, si hay algún yape, plin, cualquier cosa, ahí está el 922-710894, 922-710894, todo va a servir. Ese es el tema, ¿no? Dale. Mira, justo hablamos de eso, ¿no? Que, bueno, parece que la revuelta está subiendo, ¿no? Está compitiendo con algunos canales que tienen bastante logística, en el tema económico también, hay bastante apoyo, o sea, se pueden dar el lujo incluso de hacer ciertos reportajes, ¿no? Así al exterior. Claro. Bueno, acá, como dice Pavel, ¿no? Es totalmente... Autogestionado. Independiente. Bueno, de nosotros y también de ustedes, ¿no? Que nos están viendo. Ustedes. Principalmente. Si no fuera por ustedes, no existen los canales alternativos. Claro. Pero es que esto sí es real, pues. O sea, tú puedes fabricarte un canal. Estamos haciendo historia sin financiamiento de nadie. O sea, financiamiento de una empresa corporativa. Hermanos, ¿no? Es que entendamos eso. Ustedes son nosotros somos ustedes. O sea, en este momento, si yo no estaría acá, estaría sentado escuchando probablemente a ustedes o a sus hijos o a sus sobrinos. En fin, ¿a qué voy con esto? ¿Cuándo en la historia del Perú candidatos a la presidencia han ido a una prensa del pueblo a dar declaraciones? Han viajado distritos, han movilizado para darle el espacio. Entonces, esto que hemos hecho, no solamente ahora con Roberto Sánchez, ¿no? También con Johnny Lescano, que nos ha dado la oportunidad, Ronald Atencio, que también nos ha dado la oportunidad, Ricardo Belmont, que nos ha dado la oportunidad, diversos candidatos al Congreso, como puede ser Raúl Noblecilla, de repente Anaí Durán, no sé si me olvido por ahí otros compañeros, el ingeniero Fernando Salas, gente de Chimabukuro, ha venido el fiscal José Domingo Pérez. Disculpe si me olvido de algunos, ahora estamos un poco emocionados, pero que nos den la oportunidad a nosotros de decir, hoy, ¿saben qué? Valoro su trabajo, no tanto por nosotros como individuos, ¿no? Porque detrás de suyo hay muchísima gente que los apoya, que los respalda, que los valora. Es importante. Justo ayer, acá un compañero que acaba de llegar desde ATE, Carretera Central, por ahí, me dice, Pavel, ¿qué se siente ser famoso? Claro, bromeando, ¿no? ¿Por qué? Porque justo nos habíamos tomado una foto, ustedes también. Y yo le digo, mira, hermano, acá la gente se acerca a nosotros, no porque estamos teniendo una cara bonita, porque estamos vendiendo una marca. No. ¿Cuál es la única bolsa del mundo que mueve billones de dólares al día? Si respondiste, la Bolsa de Valores de Nueva York. Que tiene que ver con mostrar lo que pasa en el país, con evidenciar lo que sucede a nivel del gobierno, del Estado, con buscar los contactos para que la gente pueda explicar. Entonces, si la gente nos apoya por un tema que tiene que ver con el servicio a la patria, feliz. ¿Qué más podemos decir? ¿O cómo tú lo ves, Jorge? ¿Cómo te has sentido en estos días en las movilizaciones? En los cierres de campaña. Claro, o sea, para mí es una movilización popular, ¿no? Bueno, en realidad yo cada vez que voy a las marchas siempre estoy muy preocupado en la transmisión, ¿no? Y básicamente eso, lo que sí he visto es bastante apoyo, ¿no? a Pavel en sí, ¿no? Así como que un poco más y lo chapan del cuello. No, sí, bastante cariño, de verdad que muy agradecido. Por ahí nos han pedido una foto, ¿no? Pero sí, bastante, como dice Stephanie, ¿no? Mucha apreciación a nuestras personas. ¿Y tú, Stephanie, qué tal? Comentarios. No, yo muy sorprendida, muy agradecida, feliz, muy feliz, la verdad, de compartir ese sentimiento de nuestros hermanos que se acercaban. Y sí, efectivamente, y yo creo que muy merecido también y reconocido el trabajo de Pavel, ¿no? Porque Pavel creo que ha sido el personaje más querido en estos días de cierre de campaña. Y justamente gracias a ustedes, ya lo han visto ahí en persona, muchos le han tomado fotografías, le han dado sus palabras de aliento, su respaldo. Entonces, ese sentimiento que nuestro pueblo nos transmite, o bueno, que en especial se lo han hecho llegar a Pavel,
a mí me genera mucha alegría, mucha felicidad, porque eso es más bien expresión de que se está haciendo bien por un sector. Y es el sector al cual nosotros pertenecemos y hay que sentirnos así. Es decir, somos nosotros, como dice Pavel, somos pueblo haciendo prensa. Yo en particular... ¿Sí? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Llamando el equipo de... A ver, parece que ya llegó. Parece que sí, parece que ya sí. llegó. Bueno, a ver, voy a... ¿A leer? Sí, nos ha llegado unos yapes, por favor. Ya en breves minutos, Roberto Sánchez viene aquí al set de La Revuelta. Ustedes saben que hay muchos comentarios en estos momentos. No vamos a poder leerlo todo. Todos. Así que para los que quieran que le demos la pregunta, una opinión a Roberto Sánchez aquí en vivo, pueden hacerlo a través del yape, ¿no? Ahí ustedes pueden ver un QR y el número 922-710-894. A ver, nos ha llegado de Orlando. Muchas gracias, Orlando, por ese apoyo. Agustín Francisco nos envía un apoyo, nos dice, para el emoliente hermano, desde Cajamarca, con mucha fuerza y valentía. Muchas gracias, Francisco. A ver, por acá, Estanislao, también, muchas gracias, hermano, sí, bueno, hermano de ahí, y Alfredo, bien, muchas gracias. Bien, entonces, ya en breves minutos está aquí en el set de La Revuelta, Roberto Sánchez. Ya se siente su bien, llegada. Bien. A ver, por acá nos dice Zaira, Dame mi cherry. Hola, Zaira, ¿qué tal? Espero que... Zaira. Zaira, espero que te encuentres muy bien. Mucho floro, dice acá Stephanie. No, ¿qué Suave. pasa? Más respeto. Si es que ayer no se hubiera dado todos esos 2 días, 2 días. No, qué bien, que el cariño del pueblo hacia la prensa alternativa, bien merecido, desde mi punto de vista. A ver. Sinceros también, ¿no? Y bueno, también quiero agradecer, en realidad sí es que debemos agradecer las facilidades que nos han dado a estas 2 organizaciones políticas para cubrir algunos puntos específicos, como tener cierta preferencia para acceso, acceder, ¿no? Acceso. Exactamente. Hemos accedido, por ejemplo, a la entrevista directamente con el señor Belmont, en medio de que se encontraba ahí la prensa mermelera. El trato ha sido muy cordial, muy diplomático con nosotros, y eso hay que reconocerlo también. Y eso también se debe al trabajo que ustedes vienen haciendo, ¿no? Y bueno, ayer igual, ciertamente ha sido diferente porque ayer fue en la Plaza 2 de Mayo, en un escenario más abierto, y sí estaba más complicadito. Lo he visto ahí a Jorge trepándose, viendo la manera de dónde sacar la mejor toma, y eso también es mucha creatividad, riesgos también, ha estado así cual... Bien, claro. A ver, Johnny nos envía un apoyo, nos dice, sabemos que este Senado, el pueblo no lo ha pedido, dice, entonces estos senadores harán las leyes para eliminarlo, dice por acá Johnny. Claro. Bueno, creo que esa es la pregunta para Roberto Sánchez, que lo vamos a hacer ya en breve, que ya está aquí en La Revuelta, ¿no? Bueno, a ver, Pavel. ¿Ya está? Bueno, ya está cerca, tranquilos, están ahí con todo, ya es un candidato presidencial que está muy probable que pase la segunda vuelta. Entonces tiene que tomar todas las precauciones también necesarias, ¿no? Sabiendo en qué estamos, porque claro, acá estamos queremos ponernos en una situación bastante amena, pero no estamos en una situación amena. Hay 70 asesinados, como ya saben ustedes, carpetas. No quiero poner el lado pesimista, mejor lo dejo ahí, pero sí que tener bastante cuidado. Nada más. No nos lo recuerdes. Gracias a Víctor, muchas gracias por ese apoyo. Gracias. Dejen sus preguntas ahí. Bueno, ya tenemos una pregunta, ¿no? Sabemos que este Senado, el pueblo no lo ha pedido. Entonces, estos senadores harán las leyes para eliminarlo. Bueno, es una pregunta también que vamos a hacer acá a Roberto Sánchez ya en breves minutos. Está aquí en el set de La Revuelta. Bueno, 1.800 personas conectadas. Wow. Muchas gracias. Bien, sigan compartiendo. Por favor, sí. Y también no se olviden de dejar su like, su respectivo like, para que esta transmisión pueda verlo muchas más personas. En 5 minutos. En 5 minutos, dice, ¿no? En 5 minutos ya está. Ya empieza la cuenta regresiva. La cuenta regresiva, ya viene Roberto Sánchez. A ver,
Lourdes, muchas gracias Lourdes por ese apoyo. Por favor, envíenos sus preguntas al número de Yape para Roberto Sánchez, que ya está aquí en unos minutos. Bien, a ver, vamos a... ¿Algún Yape, algún plin por ahí? No se escuchó. Sí, justo ahí lo he estado leyendo. Bueno, acá tenemos un super chat. El gran patriota que está molesto contigo, padre, Sí. parece. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, no votaré en ánforas de muerte, dice. Qué guapa está Steph. Por favor, ayuden a promover esta cuenta YouTube. Bien, por favor. Ahí. Sigan al gran patriota. El gran patriota, por favor, sigan ahí su cuenta de YouTube. Me parece que, bueno, no sé si está haciendo videos, pero por favor, échenle un vistazo, que también lo hemos tenido aquí en La Revuelta. Bueno, acabo de ver Jorgito en Twitter y gente de Epicentro nos ha retuiteado y dice de las, a ver, lo voy a poner acá, de las contraditas entrevistas que ha dado el candidato. Así. Así ha puesto. Pero es verdad. No ha dado Sí, muchas y a nosotros también nos ha entrevistas. costado muchísimo, por si Tenerla. acaso. Es la primera vez que tenemos algún tipo de contacto, porque ni telefónicamente Creo hemos que- podido establecer contacto con Roberto Sánchez. Creo así que tu visita a Barbadillo Sí, dio, claro, dio claro. efecto. Claro. No, es que yo no voy a esconder abiertamente. Claro. Pedro Castillo es un preso político. Lo ha dicho el fiscal José Domingo Pérez, lo ha dicho Zaffaroni, Pero lo ha dicho todo el Cancio Perú Meliá. lo sabe. Ya, pues, no, porque es que Todo el hay Perú un tema lo de decir, sabe. no, es que esta gente extremista. Ya pues, Por no le vas a favor. decir a Domingo Pérez extremista, no le vas a decir a Zaffaroni extremista o a Cancio Meliá. Entonces, sí, bueno, por lo menos mi postura particular personal es que el presidente Castillo está injustamente secuestrado, ¿no? Pues, Y a pesar de eso, teniendo el candidato de Pedro Castillo, al que se ha colocado el sombrero, no hemos tenido acceso. Ni siquiera pues, para una conversación por teléfono ni nada. Pero bueno, hoy se hace presente y pues está viniendo, ¿ah? Está viniendo con todo. Ya, imagino que un par de minutos nomás. Bien. Bueno, a ver, ya que ustedes han hablado bastante de Belmont, de Roberto Sánchez, Así de es. que es muy probable que pasen a segunda vuelta. uno de los dos, ¿no? A ver, ¿O los dos? Ya, a ver, Oye, había justamente esa es la situación. Ah, pasó temblor, ¿no? Creo Sí, que sí, hace 20 minutos, así. chiquito. Sí. La verdad que ni siquiera lo sentí. Bueno, a ver, yo le hago una pregunta a ustedes dos, ¿eh? A ver, gracias a Gonzalo González. Muchas gracias, hermano, Gonzalo por ese, González, bájame un segundo nomás. por ese Un segundo. superchat. ¿Qué pasó? Donation. A ver. Gracias a ustedes. por su A ver, ¿qué ha pasado? donación. ¿Qué ha pasado? Bien, bueno, a ver, Stephanie, te hago la pregunta ¿De rigor? del millón. No. No, del millón, porque mucha gente también puede, o sea, es una pregunta, no sé si complicada, pero pasa a segunda vuelta Ricardo Belmont contra Roberto Sánchez. Wow. ¿Cómo ves ese panorama? Mira, ¿Por quién votarías? en segunda vuelta, en segunda vuelta. Claro, en segunda vuelta. A ver, yo pienso que ese escenario es posible. Es posible, Jorge. Yo creo que... Y está muy cerca, ¿eh? Entonces, pero no hay que confiarnos porque el señor... Ya llegó, dice, ya llegó, ya llegó. dice. Espera. Tu cámara. A ver. Tu cámara... Ah, no, todavía. No, es que no. ¿No? A ver, ¿llegó? Sí, A dice ver, que sí, ahí están A ver, nuestros Pavel, compañeros, la estás en parte vivo, Pavel. logística. Hermanos, hermanas, ya A ver, llegó. ya llegó Roberto Sánchez. No, justo estábamos hablando ahí, preguntando qué va a pasar, o sea, qué puede pasar si es que Roberto Sánchez y Ricardo Belmont pasan a segunda vuelta. Sería histórico, ¿no? Sería histórico. No, a ver. ¿Ah? Ya, ¿Qué? a ver. No, pero Cristian está ahí, ¿no? A ver, parece que ya llegó Roberto Sánchez. Vamos a... Vamos a ver. ¿Y tu cámara, esa que Sí, tenías por por ahí? favor, a ver, Pavel, dame unos segundos. Sí, adelante, hermano. Y ahora sí, compartan, viralicen. Estamos a segundos, a minutos, poquito segundos, también segundos, de segundos. 2000 Sí. espectadores. Ya llegamos a los 2000. Sí, bien. ahora sí, Sigan ya está, ya compartiendo, está. hermanos, hermanas. Ya está subiendo el señor Roberto Sánchez. Ayer decían, sube, JP, decían, ¿no? Ah, Sí. sí. Decían, Sube. Castillo Libertad, Roberto Presidente, ¿no? Esa era la Nada consigna más. que ayer 3 estaba. consignas. Sí, que estaban el principales. día de ayer. Así que bueno, así se van poniendo las cosas ya en segundos, ¿no? En segundos
se hace ya presente. Y si quieren hacer sus preguntas de rigor, no se olviden que la pregunta que llegue al YAPE será la que se le formule aquí directamente al señor Roberto Sánchez, que ya está haciendo su ingreso. A ver, ya llegó. El equipo de A ver, Vamos ya a llegó. darle la bienvenida. No, todavía no. Pero ya llegó. Está monitoreando. Ya, Se ve tu teclado. afuera de acá del edificio hay Claro. están los policías, los helicópteros. Guau, no está li- Así que Grupo Terna. está con todo. Así que, bueno, estamos entonces a la espera. Sí. Sí. A ver, Y Pavel, la entonces... mesa, Bueno, Sí, muy bueno, esperado, ahí muy está. esperado. Bastante esperado, por favor. Ahora sí, compartan la vamos, transmisión, compartan. Y dejen su like, por favor, sus y preguntas, sus ya saben, preguntas también al número de YAPE para formulárselo aquí. para directo. hacerlo presente a Roberto Sánchez, que ya está acá en el set y en breves segundos da su ingreso bastante esperado. Así que, bueno, ya ha llegado su equipo de seguridad y todo. Quienes le anteceden Acá. para verificar que todo esté Sí. bien. No quiero la camita, no. No, de repente acá está Keiko. Bueno, está viendo si está Keiko por acá, creo, ¿ah? No. A ver, ya llegó está. Roberto Acá no es Sánchez. bienvenida, creo, la señora. A ver, compartan la transmisión, amigos. Compartan, Ya en hermanos. unos segundos hace su ingreso. Su ingreso triunfal. A caballo, hoy día ha venido. Acabo. Acá. Oye, ayer llegó en caballo. No, oye, pero Ayer no. llegó en caballo. Ayer Sí, llegó sí, en sí, caballo. pero los medios ahí la han sacado, ¿no? Sí, ¿no? No puedo hacer nada. Asustado te veo. Si hubiera ido en un Audi, que por qué iba en Audi. Si va a caballo, que por qué va en caballo. Siempre hay cuestionamientos. A ver. Jorge, vamos, A ver. vamos. Un ratito, un segundo. Ya, A ver, listo. tranquilos, Bien. tranquilos. Hermanos, hermanas, no dejen de compartir y enviar sus likes, toda la lluvia de cariño también ahí al QR Sí. y al número que figura en pantalla. Y saludos a los medios A ver. hegemónicos que están viendo también este programa. Sí, Ya sí, llegó. sí. Los medios Ya llegó independientes. aquí. Vamos a recibirlo, a ver, a la revuelta. Bravo. Bienvenido. Ahí está, Tenemos Roberto aquí- Sánchez. Ya llegó acá a la revuelta, por favor. Bienvenido. Ahí está. Muy bien, candidato, ahí está. Ahí están los saludos. Hace su entrada. Su entrada. Listo. A ver, vamos a escuchar. Muy bien. ¿Qué tal, don Roberto? ¿Cómo va? ¿Cómo que ha estado por Guaral? Hemos estado transmitiendo su meeting. meeting, Creo que ha sido así espontáneo, ¿no? No, al contrario. Ahí está su camarita, ahí es, acá tiene que dirigirse. No veo a mi mamá y mi papá, viven en Guaral. No veo ya como 3 meses. Entonces, llegué a almorzar con ellos. Y los amigos se han enterado. Y entonces salieron a recibirnos y dijeron, vamos a darnos una vuelta por la plaza con unos carros. Y llegó más gente. Y finalmente hemos acabado en una concentración en la Plaza de Armas. Entonces es un gesto que valoro mucho, aprecio y he tenido que estar ahí. Disculpa más bien por llegar a esta hora. Me había comprometido a estar a las 7 en punto y he llegado tarde. Disculpa, pero acá estoy. No, muchísimas gracias, muchísimas Ya está gracias. aquí Bien, entonces Roberto Sánchez aquí en la revuelta. Por primera vez, bastante pedido aquí por todo la gente, la audiencia aquí en la revuelta. Bueno, Pavel, ahora Pero sí. una pregunta así del saque nomás, don Roberto. ¿Es cierto que usted no ha dado muchas entrevistas en general? Porque mire, hemos publicado en el Twitter, y acá lo voy a decir así abiertamente, hemos publicado en el Twitter, nosotros, ¿no? En próximos minutos, Roberto Sánchez en la revuelta, y han retuiteado algunos medios y han dicho de las contaditas entrevistas que ha dado ese candidato. ¿Es cierto o no? A ver, ¿cómo...? Sí, en realidad ya hemos tenido la experiencia, Pavel. En el gobierno de nuestro presidente Castillo, yo como ministro de Comercio Exterior, realmente las invitaciones a los medios concentrados era una batalla, ¿no? Jamás les importó una propuesta, jamás les importó el consenso, no, todo era acusación, diatribas, insultos, desprecio, guerra. O sea, no tenía ningún sentido. No había ni respeto, no había nada de comunicación por la gente. Entonces, en este procedimiento, en esta etapa, nosotros hemos preferido dar la cara a la gente, trabajar con el pueblo, la ruta castillista, reuniones con comunidades, con dirigentes, y hemos ido a muchos medios de provincias, en Juliaca, en Cusco, en Piura, en Incahuasi, en Lambayeque, en Junín. Hemos preferido ir de frente a nuestras comunidades, a nuestros pueblos, hablarles ahí cara a cara, decirles cuál es nuestro mensaje, y creo que
entre el corto tiempo que hemos tenido, la preferencia ha sido conversación directa con nuestras comunidades y nuestra gente. A ver, para que se pueda poner ahí, sí. Todos estamos en vivo acá, como han visto ustedes, no hay nada detrás. Así que por favor, compartan, aprovechen. Ya están que se suman más miles, don Roberto. Ahora sí, no, ese es el tema. Por ejemplo, ahora dice que la prensa se preocupa por su votación del 7 de diciembre. Ha pasado cuántos años, cuánto tiempo, y ahora no salen algunos a llorar. No, que Roberto Sánchez traidor, que Pedro Castillo, que no puede ser, que no vote. Increíble, porque yo digo, ¿por qué antes no se preocuparon? ¿Por qué no fueron a entrevistarlo? ¿Por qué no le plantearon eso? ¿No? ¿Cómo lo ha visto usted? Porque había un cargamontón de diversos medios hegemónicos que se han preocupado por la votación del 7 de diciembre. Sí, estuve conversando con el presidente, no solamente antier, antes de su, nuevamente, pues ayer en la mañana, él en el juicio ha dicho con claridad, ¿no? Su respaldo absoluto, incondicional, completo hacia su designación, porque algo que Pavel no sabe la gente, no ha habido ocasión, es que cuando nosotros hicimos el compromiso de trabajo, la designación... Si quieres descubrir una nueva profesión en la que puedas trabajar desde cualquier lugar del mundo, desde tu casa, tu habitación. Número 1, su número 2, su número 3. Y yo iba a ser diputado. Por eso, cuando hemos hecho las actas y los acuerdos, yo voy de candidato a diputado por Lima. Soy congresista por Lima. Y nuevamente dije mi aspiración en la unidad, presidente, perfecto. Estoy preparado para hacer el 1, el 2, el 3, lo que el pueblo diga. Y entonces voy como diputado. Pero después de meses de acción, trabajo, coordinación, el presidente mismo 3 días antes del anuncio general nacional, él me dice, hermano, compañero, me da su sombrero, me agradeció todo el trabajo que venimos haciendo, no un día, 2 días, yo creo estos 3, 4 años, ¿no? Y me delegó esa responsabilidad. Yo me he quedado pues mudo. Le dije, presidente, aunque sea dame un día para pensarlo, decirle a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, algo tengo que hacer. Claro. Y el presidente me dijo, no, hermano, conozco de tu lealtad, no de un día, sino de todo este tramo, y me dio esa responsabilidad. Y desde allí, la ruta castillista, el trabajo A, B, C, D, hemos venido una relación, me he ido a su casa, me pidió que vaya a su casa a conocer a su mamá, a su papá. En Puña. Claro, estaba, así es, ahí comiendo los tamalitos, las humitas ricas que cocina doña Mabilita y don Ireño, tomando cañita también con su papá. Me pidió que vaya a saludar a su hija Alondra, ha ido a México 2 veces, a Ronald, con la hermana Arnold. También con Arnold, ¿no? O sea, conversando, viendo, entonces yo creo que... Ahora, claro, nos sorprendió porque ahora la moralidad, la falsa moralidad, ¿no? O sea, los que vacaron, los que complotaron, ahora dicen, bueno, discrepan sobre las decisiones del presidente, ¿no? Yo me ratifico en lo que él mismo ha dicho, ¿no? O sea, descarados, sinvergüenza, ¿no? Verdugos del pueblo que conspiraron contra la voluntad popular, dieron el golpe de Estado contra mi gobierno, me quieren dar lecciones ahora de cómo yo decido, no decido a quién otorgo mi lealtad. Ya decidí elegir a Roberto Sánchez como presidente del Perú. Ha emprendido una campaña en contra de nosotros, pero él tiene mi lealtad, mi compromiso, mi trabajo, como lo he dicho públicamente, valoro la lealtad de Roberto Sánchez demostrada durante años con creces que supera largamente posturas iniciales en el diciembre. En realidad, esas son las palabras con las cuales yo veo la grandeza de nuestro presidente y como hombre también, con autocrítica siempre, pero con una lealtad incondicional y muy respetuosamente me critican. Desde que he asumido el sombrero, pueblo querido, esto es como un pararrayos. Aquí está el clasismo, el desprecio, todo lo más feo que tiene la clase política en el Perú. Miren, yo lo paso por alto, Pavel, pero estos días hacia atrás he recibido ataques a mi familia, ataques a mis hijas. Me van a seguir a la casa, me esperan en la puerta de mi casa. Sí, justo se viralizó un video, ¿no? Que usted estaba saliendo y... Me insultaron y todo delante de mis niñas. Mis niñas han estado asustadas. He tenido que rezarles, estar tranquilas con ellas. Voy a una clínica por una urgencia, que yo no merezco estar en una clínica. Me insultan, serrano, apestoso,
Dios santo. Pero usted ha ido a caballo ayer y han dicho, ¿por qué va a caballo también? O sea, ¿usted qué quiere? Si va en una camioneta, ¿que ¿por qué va en camioneta? Si, No, ¿por qué me va han en caballo? dicho- ¿Por qué va en me caballo? han dicho, un campesino no sabe nada de campesino, nunca en su vida ha visto un caballo. Oiga, señor, mi mamá es de ayacuchana, mi papá purimeño, y en Guaral, en la hacienda Guando, a los 4, 5, 6 años, yo he salido a trabajar, pañar naranjas, mandarinas, despancar el maíz, agarrar mi hoz, sacar leña o grama para que coman mis animalitos, ¿no? O sea, por Dios, pues, ¿quién me quiere dar lecciones? O sea, ¿qué quieren que ande yo con mi letrero de qué hago y qué no hago? No, no es así. En San Graciano, Aucayama, a caballo, con mis tíos, en Guando, en Caqui, en Tronconal, en la hacienda Guando, donde mis padres llegaron pues de niños, ¿no? Aún así siendo andinos, y yo he nacido allí, pero mi sangre es chanca, quechua, ¿no? Ese es mi orgullo. Entonces, si usted no sabe, usted me critica, al menos pregunte primero, ¿no? Pregunte y vamos a dialogar para hablar con verdad, con transparencia de lo que realmente son nuestros sentimientos y nuestra historia, ¿no? Bien, don Roberto, bueno, ya estamos, lo hemos recibido, como se está viendo, acogedoramente, para que se sienta cómodo y demás, pero ahora sí tenemos que ir ya con preguntas de rigor. Mire, hay una diferencia muy grande, ¿no? Hay medios de comunicación que lo que buscan es criticar para destruir, para hundir, ¿no? Buscarle por ahí algún término para luego sacar todo un titular. Nosotros, sinceramente, como me imagino el presidente le habrá mencionado, como prensa alternativa, hemos alzado y seguimos haciendo la bandera de la libertad del presidente Castillo, ¿no? Que es lo que corresponde y es lo justo. Entonces, y dentro de ello, hay un hecho, ¿no? O sea, eso sí es innegable, el hecho del 7 de diciembre. Entonces, más que preguntarle por la votación o no, en sí, lo que quería preguntar es ahora, hoy 9 de abril 2026, faltando unos días para el proceso electoral. ¿Qué piensa sobre el discurso que le dio el presidente Castillo? ¿Usted está de acuerdo o no? Ahora, no en este momento, después de todo lo que ha pasado. Sí, el presidente ya después de los hechos ya me comentó, porque yo no tuve conocimiento de su decisión que respeto. Evidentemente, él me había dado a mí la responsabilidad de la defensa política en la tercera moción de vacancia. Entonces yo todos esos días me preparé intensamente con varios ministros para la defensa de la tercera moción de vacancia. Entonces, él ya me comentó, pues en acto soberano y decisión, él decidió una acción que yo no tuve conocimiento el mismo día. Me enteré también por los medios, no me dejaron entrar a la sala donde él dio el discurso, porque seguramente si me hubiera invitado, yo hubiera estado sentado ahí. Si me hubiera dicho antes, evidentemente es su decisión, yo también hubiera tomado una postura de conversar. ¿Por qué? Porque yo sí, o sea, Pavel, nosotros invocamos la aplicación de la Carta Democrática de la OEA como un mecanismo ratio último democrático de consenso para ponernos de acuerdo con asistencia de la comunidad internacional en cómo solucionamos la crisis. Pero no quisieron. O sea, yo he dicho varias veces como que nos dijeron, ¿sabe qué, señor Sánchez, presidente Castillo, ese consenso, métaselo usted por donde o sea, lo he dicho varias veces, claro, porque nunca aceptaron ni nada. O sea, ese día a mí sí me sorprendió la decisión, ¿no? En medio de esa confusión, evidentemente, lo digo con autocrítica, yo sabía bien que era una decisión extrema, porque yo cuando me pronuncio públicamente, ¿a dónde voy? Puerta cerrada, ¿por dónde entro? ¿Por dónde salgo? No tenía mi celular, ¿no? Entonces, yo cuando digo el golpismo de 17 meses, porque el golpismo no viene del gobierno, el golpismo ha estado esos 17 meses. El golpismo, la vocación antidemocrática, el atosigo al presidente llevó una decisión soberana, sí, que en ese momento yo lo entendí como una decisión incorrecta, ¿no? Pero jamás iba a votar yo en verde, jamás, porque el voto que vaca es el voto verde. Cuando es una ley, sí, voto a favor, voto en contra, rojo o verde. Pero en una acusación constitucional, levantamiento del fuero, solo vaca el voto verde, no el rojo, no el amarillo. Entonces yo, toda mi bancada, vieron ustedes, yo vengo de la bancada de Juntos por el Perú, donde está todo el Nuevo Perú, sí, ¿no? Bueno, todo el Nuevo Perú votó en verde, yo no.
¿no? Entonces, en ese momento, o sea, con la duda y todo, me centré allí. Claro. ¿No? Y al día siguiente he ido a hablar con él, con el presidente. Y desde allí no he dejado de verlo hasta cuando me han impedido a mí, por orden judicial, no verlo 2 años. Impedimento de salir del país. Pero, don Roberto, pero Sí. a ver, para puntualizar, porque claro, estamos entendiendo el tema de la votación, pero yo lo que le preguntaba iba por otro lado, es ¿qué opina de la lectura del 7 de diciembre, de ese discurso donde el presidente plantea cierre el Congreso, reestructuración del sistema de justicia y anulación de esta Constitución, que son 3 consignas que hasta ahora el pueblo la levanta? La proclama política. La proclama política. La proclama política de la resistencia, la dignidad de un presidente atosigado, despreciado, en un momento así, hoy se ha convertido más bien en un grito de libertad, en un grito de resistencia de alguien que no se amilanó. Esa proclama política es proclama política. Luego, cuando más de 70 actos judiciales han sido evaluados, en 70 actos judiciales, no hay delito de rebelión, solo conspiración, se lo han inventado. Y la comunidad internacional tiene un consenso, que es una persecución política. Nunca debió ocurrir. Lo peor que ha pasado como consecuencia, muertes, asesinatos, crisis y esta inestabilidad, empieza por haber dañado a la democracia y por haberle arrebatado el gobierno al presidente Pedro Castillo y al pueblo. Para mí hoy es una proclama política con todo el derecho ético, político, a la resistencia y la decisión que tomó el presidente absolutamente en su ejercicio sano, individual, como él ha dicho. Él no dice, él me dijo, me dijeron, no. Lo ha asumido íntegramente y eso ya lo sabemos. Y la lectura política de un momento también de desencuentro y confusión hoy día está con claridad. Es la voz del pueblo, es la reivindicación de un Perú aplastado, que ha sido pisoteado, y hoy el castillismo es la expresión más preclara como respuesta a la crisis política de 200 años, de 32 años de constitución fujimorista y de estos 3, 4 años de la peor crisis que estamos pasando, y es hoy nuestro presidente el que ha levantado un nuevo inicio patriótico, un nuevo inicio democrático, que todavía la derecha bruta chorada, los dueños del Perú, no entienden, y sigue clasismo, desprecio, pero el pueblo, el santo pueblo, nos va a dar una gran lección. Si regresaría ese 7 de diciembre, entonces, con todo lo que ha mencionado, votaría en contra de la vacancia. Absolutamente, y es más, yo le dije, ¿por qué no me dijiste, hermano? O sea, hubiéramos hecho 1000 cosas, ¿no? En el cauce, porque el cauce democrático, el cauce de la resistencia política, el hecho precede al derecho. Y el derecho fue pisoteado en todas las formas. No había otra forma. Y esa fue la respuesta política del presidente. Y lo hemos entendido después. Por eso yo valoro mucho sus palabras. Mira que te las leo. Él dice, ¿no? Valoro la lealtad de Roberto Sánchez demostrada durante años, que con creces supera largamente la postura el día 7 de diciembre. Hoy hemos construido juntos no solo una alianza política que recuperará el gobierno del pueblo este 12 de abril, sino también una hermandad que trasciende el paso del tiempo y sus adversidades. Y eso es lo más importante, que hoy tenemos 2 hermanos como Pedro Castillo y Roberto Sánchez. Qué bien. Yo en realidad quiero saludar la autocrítica que usted está haciendo aquí públicamente en La Revuelta para todos nuestros hermanos que están sintonizando y que ampliamente, una muy buena parte, han decidido votar por usted, ¿no? Y ellos nos han pedido que usted venga a este programa. Y bueno, creo que en medio de todo esto, la autocrítica permitiría abrir nuevos escenarios. ¿Qué le diría usted a las personas que sienten o que perciben, en todo caso, que desde ese hecho de haber votado en abstención y ahora quizá el hecho de no haber dado muchas entrevistas, por lo menos aquí en Lima, haya esa falta de vehemencia, quizá, ¿no? Algunos lo sienten así. Entonces, ¿qué les diría usted, no? ¿Es convencimiento, es duda, como sucedió en este voto de abstención, ahora a puertas ya de asumir un papel sumamente importante para el país? Hay una señorita que tiene un Twitter, no recuerdo, pero ha hecho una descripción y dice lo siguiente sobre mí, ¿no? Dice, Sánchez
de moderado, después de la ruta castillista, dice, ha sido radicalizado por el pueblo. Tiene un sello de clase y ha decidido, desde su punto de vista de la izquierda, no ponerse adelante del pueblo, sino atrás de él. Y esa señorita seguramente me ha estado siguiendo, ese tuitero. Lo que hemos visto y lo que evocamos en nuestros pueblos y el abandono y lo que ha pasado todo este tiempo es indecible. ¿No? Yo soy psicólogo y yo le he visto a la cara a los familiares de las víctimas del sur. Y, a ver, yo me he puesto, como dicen, a veces la empatía significa ponerte en el lugar del otro. A ver, yo papá y mi hija asesinada con una bala del ejército y de la policía, más de 3 años. Nunca más vuelve a mi casa mi hija, nunca más. Le espero todas las noches. Le lloro todas las noches, suplico justicia y el Congreso blinda con impunidad. ¿Quién va a entender ese dolor de ese papá, de esa mamá? Es para volverse locos. Pero ¿por qué le aplican? ¿Por qué? Porque se apellida Castillo, Terrones, Palomino, Condori, Quispe, Mamani. Entonces ese desprecio vital, no hay una persona que pueda resistir eso. Y eso es la voz del hombre quechua, aymara, amazónico. He bajado ahora a los Yanesha, a los Mashiguengas, a los Shipibo, Conibo, a los Quichuas. O sea, el pueblo está muy molesto. No hay forma de mirarle la cara y mantener la estabilidad, porque no puede ser. Entonces, no se puede estar ya entonces con discursos academicistas. La academia ha fallado, ha fracasado. La izquierda ha fracasado. La izquierda no ha entendido cuál es su leitmotiv, es el pueblo. Y si no, con esa autocrítica inmensa de que no hemos sido capaces ni siquiera de defender un gobierno democrático por nuestras particularidades, ¿no? Criollas, ¿no? Caviares, no hemos entendido en realidad lo que es defender la vida, lo que es defender la justicia. Entonces yo hoy, con la razón de todos mis años, yo sostengo, el Perú tiene que hacer una nueva constitución como es un imperativo ético y no hay forma, ni habrá hoja de ruta, ni habrá cambio. No, esta vez debemos de ir hasta las últimas consecuencias democratizadoras de los recursos naturales, de la justicia tomada, secuestrada, y de una decisión de caminar con el pueblo movilizado. La gran lección de esta época no es que la élite y la vanguardia va adelante. Error. El pueblo es el que tiene que estar al centro, movilizado de ese derecho. Y esa es la gran lección de mi militancia de la izquierda que vengo. No, acá no hay vanguardias. Solo el pueblo salva al pueblo. Bien. Roberto, mire, y justo en esa línea hay un término muy interesante que utiliza, que se ha radicalizado, ¿no? Creo que algo similar le está pasando a José Domingo Pérez, incluso a Eli Espinosa en cierto sentido, ¿no? Porque ambos han estado haciendo un trabajo técnico, profesional, entendemos sin ningún visos de corrupción ni nada por el estilo, pero las circunstancias históricas, el momento en el que se vive tan álgido, donde hay un grupo de mafiosos que está atentando contra los derechos, plantea la impunidad, la corrupción, ha generado incluso hasta sacarlos, y ya bueno, ahora, ¿no? Mire, se suman a ciertos proyectos, claro, el caso de Eli Espinosa más por el tema de derechos humanos, incluso vinculándose con las víctimas de los asesinados, pero Domingo Pérez abiertamente, ¿no? ¿Usted siente que ha pasado eso? Porque mire, usted empezó con Jude Simmons, ya después quisiera preguntarle un momento ahí sobre ese señor que fue culpable de la masacre en Bagua, pero bueno, después de eso, pasa luego con Nuevo Perú, ¿no? Con Verónica Mendoza, el globalismo, Nejero y demás. Por ahí lo hemos visto con Antauro, que bueno, también se ha sumado, o sea, se ha mantenido, ¿no? Pero ahora, las banderas que alza, pues, claro, es considerado para el espectro de los analistas como la extrema izquierda, ¿no? Así se nos denomina, sinceramente, pero ¿cómo asume esa radicalidad? ¿Cómo ha ido desarrollándolo? Mira, ya no se trata, o sea, la derecha bruta, chorada, fascista, que desprecia a los peruanos, que usufruta la riqueza nacional
y lo ha convertido en monopólica, en oligopólica, los alimentos, los medicamentos, todo, ¿no? Entonces esta constitución fujimorista ha sido lo mejor para la minoría nacional y lo peor para el pueblo. Entonces ya no hay forma, estos señores no entienden, el pacto mafioso no entiende razones, han subvertido la justicia para poder librarse de sus fechorías, han convertido la verdad en mentira, a la mentira le dicen verdad, pero se han coludido izquierda y derecha, porque Perú Libre, ¿no es cierto?, como tiene su líder con sentencias, con corrupción, y el otro partido, o sea, eso han subvertido, ya es demasiado. Han aplastado en el Congreso las formas democráticas, han aplastado todo lo que ellos dicen respetar. Dijeron no con nueva constitución, bajo ninguna manera, nos quitaron el derecho al referéndum y luego han hecho su constitución con 60 reformas como han querido, ¿no? Con burlándose de la gente. Entonces eso es demasiado. Entonces es el momento de ya no hacer la lucha pues academicista, teoricista, del derecho romano y de las formas. No, ahora hay que bajar, ensuciarse los zapatos con lodo, si es preciso, bajar al llano, guerrear en todo el ámbito de la palabra, la lucha política, la lucha movilizatoria, si es preciso con los riesgos que significa esto de la persecución. No hay otra forma, el Perú no tiene otra forma, porque esta élite que hoy día se ha entornillado en el sistema, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía y otros poderes, no hay forma hoy. Y hoy en el Senado superpoderoso que están haciendo, realmente van a ser los amos absolutos. Es una nueva colonia en pleno siglo XXI. Y hoy no hay forma, tenemos que hacer la más amplia unidad desde el movimiento popular o lo que viene es peor. Entonces no puedo dudar a una situación así, de ninguna manera. Yo soy un hombre creyente, católico, bien respetuoso de las formas. Yo no insulto a nadie por las puras, no es mi forma. Pero ahora voy a decir las cosas con claridad también, porque a mí se me ha acusado, el sombrero para rayos me ha traído 40 acusaciones. Vuelve IA 3 en 4, 4 clases en directo, 0 tecnicismos, 0 relleno, IA real. Archivadas, simplemente por un rumor, por cartas anónimas, me han inventado una serie de juicios que hoy lo mantienen ahí y lo divulgan en editoriales, por ejemplo, de ese diario, el más corrupto, de ese señor Graña, ¿no? El Comercio, me saca editoriales con difamaciones realmente. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Pues que voy a perder mi tiempo con ellos, hay mucho pan que rebanar y trabajar, pero ya pues vamos a ver cómo va a quedar finalmente estas cosas en la realidad, ¿no? Claro, justamente usted está mencionando algo muy importante que tiene que ver con el Senado. ¿Cuál es la estrategia, quizá desde su plancha como Juntos por el Perú, desde el Ejecutivo usted, en el caso de que asuma la presidencia, el Senado, cuál va a ser su función principal en esta Cámara? En primer lugar, al pueblo le decimos, ¿no?, que lograr la mayoría senatorial, o sea, este diseño es un diseño disfuncional, es un diseño enfermo, es un diseño malévolo del poder. El sistema político antes que teníamos presidencialista o semi-parlamentarizado presidencialista, ¿no es cierto?, de la cuestión de confianza y la vacancia por incapacidad moral, mantenía un equilibrio mínimo débil, ¿no? Pero eso ya cambió de facto. Hoy es el poder de los senadores. Entonces, el que tiene mayoría más uno, tiene más poder que todo el legislativo y tiene más poder que el ejecutivo. Cambia a los órganos jurisdiccionales, a los titulares de los poderes. Entonces lo tiene todo. Hoy tenemos la obligación, querido pueblo, de ser mayoría senatorial, de lograr que entren también fuerzas de representación en el Senado con las cuales haya la posibilidad, en primer lugar, en función a esa correlación, de aspirar a cambios democratizadores del Perú, consensos mínimos. Las muertes se sancionan, los derechos humanos se respetan, la corrupción se sanciona gravemente y nos pongamos en consenso pensando en todo el país. Por ejemplo, si el gas de camisea no enriquece al pueblo, entonces ¿para qué diablos está? O sea, tenemos que revisarlo, no es un imperativo moral y ético revisarlo.
Yo le diré a los que usufructan la empresa transnacional, ¿usted aplicaría ese estándar en su país? A ver, váyase a Suiza, váyase a Estados Unidos, váyase a Francia, váyase a México a aplicar ese estándar neocolonial que aquí quiere hacer. No, vamos a abrirlo, debatamos ese nuevo pacto social. Entonces la estrategia es mucha educación, mucho trabajo con nuestro pueblo, para que ahora sea el pueblo el que exige el derecho movilizado, recuperar el derecho al referéndum y que todos entiendan que nadie le puede arrebatar al pueblo la decisión. La representación no quita la voz del pueblo soberano. Haremos referéndums, coordinaciones, gobernaremos, bajaremos a la región, al centro poblado, a la comunidad, y nosotros sí creemos que la gran asamblea, el Consejo Nacional de Comunidades Campesinas, quechuas, aymaras, amazónicos, tienen que ser parte constitutiva, no son un asunto decorativo, no es solo folclore, no es un vestido, no, tenemos que gobernar con ellos. La invitación a todo ese pueblo marginado es que hoy define el Estado plurinacional, una nueva constitución, que no tenemos 200 años, un Estado criollo, pasó de manos europeas a manos de los criollos, y los criollos nos han tratado peor, no nos han dado derechos, nos asesinaron en el Baguazo, porque son ciudadanos de segundo nivel, pero después de eso, del Baguazo, mira lo que ha pasado ahora, y no respetan. Entonces, el pueblo, esta es nuestra voz, es la importancia del pueblo movilizado democráticamente. Allí tenemos una cosa importante. Justamente usted mencionó algo muy importante que tiene que ver con el gas. Y siendo uno de los recursos estratégicos de nuestro país, dentro de muchos que tenemos, ¿cuál va a ser la política pública que va usted a emplear? ¿Nacionalizar, estatizar, renegociar? ¿Cuál es la propuesta de Juntos por el Pueblo? En la nueva constitución, la primera constitución del pueblo, que tiene que surgir como un consenso social, ¿no?, nos obliga a las reformas del capítulo económico de la Constitución. ¿Por qué? ¿En qué país del mundo hay contratos ley que no se revisan nunca como si fueran dogmas? En ningún lugar del mundo, querido compatriota, en ningún lugar del mundo hay contratos ley de estabilidad hasta la eternidad. No lo hay. Ni la Iglesia Católica ya tiene dogmas, pero aquí en Perú el neoliberalismo salvaje, mercantilista, ha hecho eso. Y ha convertido al Estado en un paria. El Estado está arrodillado. La empresa transnacional coordina con la comunidad y le impone todo el peso de su fuerza a la comunidad. Y el Estado dice, yo soy un tercero, no intervengo, no defiendo a la comunidad y lo dejo a merced. No puede ser. Ese Estado de rodillas no sirve para este siglo XXI. El Perú necesita soberanía y por eso todos los recursos naturales, oro, cobre, gas, tienen que ser reafirmados como soberanía nacional. Nosotros reafirmar la titularidad. La concesión no otorga soberanía, sino el usufructo cuando del subsuelo sale y a boca de desplazamiento al exterior, recién se computa allí. No, esta vez nosotros vamos a nacionalizar, reafirmar la soberanía sobre todo, y no podemos patear simplemente porque sí los acuerdos, pero sí tenemos la fuerza moral después de una gran auditoría, Pavel, auditoría de todos los tratados de libre comercio y auditoría social de todos los contratos de concesiones, y evaluemos, pues, a ver, los miles de millones de dólares generados, ¿a dónde están? ¿Dónde se fueron? Y vamos a ver que nuestro pueblo está pobre, está abandonado, con brechas sociales, con anemia, con desnutrición, sin educación, sin salud. No, no puede ser. Dime tú, ¿le presentaremos eso al mundo? A ver, ¿eso quieren? ¿Eso es soberanía? ¿Eso es respeto? No, claro. Por eso nosotros planteamos renegociación como una alternativa. Siéntese, señor, siéntese. En el debido proceso, con la investigación, se va a saber. Pero usted no puede tratarnos como si no fuéramos ciudadanos del mundo. Exacto. En primer lugar. Y respecto al gas, sí, yo digo con precisión y claridad, la nacionalización no significa expropiación, no. Significa la afirmación de la titularidad, es peruano. Y la renegociación nos obliga a nuevos estándares, a nuevos acuerdos. Esta vez en beneficio para la comunidad. Un fideicomiso, fondo común,
un impuesto especial para el desarrollo de los pueblos. Hay muchos mecanismos para poder regular que esta vez, después de 32 años, tengamos una constitución patriótica con economía social, economía nacional que apueste por las comunidades. Solamente vinculado a este punto para terminar, quizá el tema de la soberanía nacional, que es sumamente importante y en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones no se tocó. Sin embargo, usted todo lo que ha mencionado a mí me parece muy bueno, yo lo comparto. Es posible todo lo que usted ha desarrollado si es que tenemos esta influencia y este dominio norteamericano. ¿Cómo se piensa contrarrestar esta situación geopolíticamente hablando? En el mundo hoy, en las relaciones internacionales y el comercio, yo he sido ministro de Comercio Exterior, sí. He visto y aprendido lo siguiente. La Carta de la ONU le da hoy a medias esa estabilidad también de lo que significa el respeto a la soberanía de los países. Pero hay países que no respetan. Y si tú tienes petróleo y él lo necesita, te invade sin asco y sin miramientos. Con fuerza militar, secuestra presidentes, ya lo hemos visto. Nosotros tenemos, por eso, la obligación de que no vaya a ser que más tarde quieran invadirnos, ¿no? Alegremente hemos dicho, ya tenemos un puerto, ¿no?, que va a servir para Estados Unidos, y hasta el puerto chino, dicen, ¿no?, en Chancay. En medio de eso, ¿qué necesita el Perú? Reafirmar soberanía, no alineamiento, pero tener un modelo propio. Nosotros no tenemos que someternos a ningún imperio, pero tenemos que abrir otros espacios para las negociaciones y el comercio internacional. Pero si Chile tiene soberanía total sobre su cobre, impuesto al cobre, banco minero, empresa nacional de petróleo y no tiene ni un gramo de petróleo. Si uno mira todos nuestros países de América Latina, son soberanos. O sea, el Perú, por supervivencia, por defensa nacional, por soberanía, necesitamos un nuevo contrato social que reafirme esa soberanía del petróleo, el gas, el oro, los commodities que hoy están con altos precios. Tienen que reafirmar un modelo distinto. Muy bien TLC con China, TLC con Suiza, de acuerdo. Pero ¿sabe qué, señor? De aquí en adelante, usted no nos va a comprar piedras. Ya está bien, llévese nuestras piedras, porque el Perú, nuestra gran economía competitiva, es tan mediocre que solo vende piedras, concentrados de minería. Esta clase empresarial del Perú no tiene visión de patria, no es competitiva. Hace lo más barato porque quiere llenar su bolsillo y no piensa, a ver, ¿quién ha hecho industria? ¿Quién ha tecnificado? No, el Perú necesita, muy bien, señor, llévese usted nuestro mineral, pero a partir de ahora usted nos va a dar transferencia de tecnología. Haga la industria acá. El gramo de cobre, usted lo va a transformar acá, en Perú. Y aquí nos va a industrializar. Si desea, porque somos soberanos, no tenemos por qué someternos. Yo creo que así como hay grupos de espacios de intercambio económico mundial que están en crisis, yo creo que los BRIC es un espacio alternativo del eje de cooperación sur-sur, donde está Brasil, India, China, etcétera. Yo creo que allí hay un espacio importante que el Perú debe mirar, con todos sus recursos, pero con soberanía. Bien. Tengo una pregunta, Pavel. Bueno, sí. Justo quería entrar por ahí. Justo nos ha llegado, bueno, le comento, doctor Roberto, que estamos interactuando en estos momentos con la audiencia. Y nos están llegando preguntas al número, bueno, de Yape. Y nos dicen, ¿no? Justamente acá nos envía Cristian un apoyo y nos dice, ¿qué va a hacer con Julio Velarde? Bueno, esa pregunta es clave. Claro. Mire, ¿hay hombres infalibles? ¿Hay mujeres infalibles? No. ¿Hay hombres imprescindibles después de más de 20 años y encima bachilleres en el Perú a todo el mundo para tener un trabajito? Título y colegiatura. Un solo peruano es bachiller y gana más que todos los peruanos. Número 2. 6% de nuestras reservas está en patrón oro. Y si uno mira los países de América Latina y el mundo, arriba de 30, 40, 50, 60% de su total de reservas en oro. Perú, 6%. Si nosotros hubiéramos tenido el 30% nomás en oro
y hubiéramos aprovechado en este corto tiempo cómo ha subido el oro de $2.500 la onza a $5.000, tendríamos $30.000 millones más en reservas. Y no se ha hecho eso. ¿Por qué? ¿Quién es el responsable? Usted, señor Velarde. ¿Y por qué? Porque al usted mantener solo en dólares la gran reserva internacional y colocarnos en los bonos de tesoro de la deuda de Estados Unidos, usted más bien ha servido para fortalecer la deuda pública que tiene Estados Unidos, con bonos soberanos, con 0%, con poquísimo interés de ganancia país. Cuando usted pide préstamo en el mundo, ¿cuánto le aplican de impuesto? 8%, 9%. O sea, una cosa tan elemental no ha podido hacer. Usted es el responsable de la plata que hoy en superávit no tenemos. Además, yo le digo, usted se presta 1.000 soles del sistema financiero. Deposita a plazos. ¿Cuánto le pagan en un año? 3%, 4%, 5%. Ya, a ver, ahora préstate tú el sistema financiero. ¿Cuánto te cobran? 30% interés, 40, 50, 60% interés. ¿Qué? ¿Pero no es el BCR el encargado de fijar las tasas de interés de los préstamos del sistema financiero? Usted es el responsable. Entonces, hoy, si nuestro pueblo ha sido expulsado del sistema financiero porque no puede acceder a un crédito por las altas tasas de interés, usted es el responsable de haber mandado al pueblo al sistema del gota a gota, a buscar al informal, al que está en la calle, porque hoy la informalidad ha derrotado al Estado. ¿Pero por qué? Porque esta formalidad neoliberal es un club privado que no es para los peruanos. Entonces usted ha preferido el lobismo, ha preferido sus grandes amigos, sus grandes bancos, y además, señor, usted es accionista de la Volcan, usted es accionista de grupos altamente empresariales en el país que tienen conflicto de interés en las decisiones que toma. Mire, con esas condiciones, dígame usted, póngase un dedo en la frente, una mano al pecho. Dígame usted si eso es correcto, si eso es patriota. Yo pienso que no. No hay superhombres, nadie es imprescindible. Los imprescindibles están en el cementerio. Bien. Roberto, pero, sí, pero justamente lo va a sacar a Julio Velarde o lo piensa mantener. Mire, hay muchos hombres y mujeres sumamente capaces y además, como él dice, ¿no? Timón automático. Entonces quiere decir pues que hay otro peruano también. Nosotros, claro que creemos en la estabilidad macroeconómica, pero esa estabilidad macro no tiene que aplastar a lo micro. Si los $100.000 millones está para la garantía y la tranquilidad de las transnacionales y los grupos privados, señor, ¿y el pueblo? O sea, usted mire la patria, mire todo. Nosotros creemos en un BCR también que regule y que en el marco de sus funciones, pues equilibre la distribución. No solamente es tasa de interés, el valor de cambio de la moneda, las reservas internacionales, sino también el patrón oro. Usted es el responsable de eso. O sea, yo creo que mantendremos su autonomía, pero aquí no hay superhombres. Otro patriota lo puede hacer tan bien o mejor que usted. ¿Por qué? Porque usted mismo nos dice, piloto automático. Pues nosotros queremos mirar el país en su conjunto, no solamente el 30% de la formalidad. Queremos mirar el Perú íntegro, con todos sus sabores, con todos sus colores, y no solamente pues a los que usted mira, ¿no? Bien, bien. Bien, bueno, yo entiendo que está también con el tiempo, entonces hay muchos temas que de hecho necesitarían pues, Roberto, de repente 15, 20 minutos para responder, pero quisiera preguntarle varias preguntas directas, pero que sea concreto, porque son muy determinantes para la población. Así, directo nomás, Roberto, para poder avanzar, para poder hacerle varias preguntas. Lo primero es, Pedro Castillo, el tema del indulto. Así, breve nomás. Es prerrogativa del presidente de la República en ejercicio el otorgamiento de la gracia presidencial. Si bien es cierto, el indulto es a pedido y hay un reglamento y una comisión, en el caso de la gracia presidencial es de oficio.
Y ojo, no es un delito de corrupción, es un delito político. Y la jurisprudencia, la doctrina respecto a hechos políticos, sí permite el otorgamiento de esa gracia presidencial. Lo hemos revisado, lo hemos visto, no solamente hay antecedentes en el caso peruano a comienzo de la República, por varios delitos de rebelión comprobados que sí, delito político, se otorgó la amnistía, la gracia presidencial, y con el propio Velasco, el propio López Chao recibió también, ¿no es cierto?, es el antecedente. ¿Cómo se siente tener 68 años? Incluso mejor que cuando tenía los 30. ¿Y te ves elegante? ¿Cuál es tu secreto? Se ha generado una situación de esta naturaleza. Por lo tanto, nosotros estamos en la condición, ¿no?, de recuperar el gobierno, del otorgamiento inmediato de la gracia presidencial y la libertad del presidente Pedro Castillo. Pero eso sería el mismo 28 de julio. Mire, ayer escuchamos a Jennifer Paredes decir justamente eso. Es un video que tiene más de 3, 4 millones en una sola cuenta. Se ha viralizado. Ella decía, yo apoyo a Roberto Sánchez porque el 28 de julio va a darle libertad a nuestro presidente Pedro Castillo, a mi papá, ¿no? El primer acto soberano será eso. Nosotros hemos trabajado con un grupo de constitucionalistas. No lo estamos diciendo porque sí. Porque hay cuestionamientos, pero tiene otra prisión preventiva, dicen, ¿no? Sí. Hay otro proceso, hay impedimento o le falta, tiene sentencia condenatoria. Mire, señor, los hechos preceden el derecho. Y acá hay una cosa flagrante que el Tribunal Constitucional cuela un mosquito y se ha tragado el camello. La vacancia ilegal la han normalizado. La detención de un presidente sin orden judicial la han normalizado. Entonces, con todo respeto, no jodan, pues. Justo ligado. Era toda una serie de preguntas, ¿no? Sí, pero está ligado a ello. ¿Sabe por qué? Justamente en todo este proceso, una consigna fundamental ha sido Pedro Castillo libertad. Sin embargo, como futuro presidente, el tema de los presos políticos en general. Justamente, eso le iba a mencionar. Porque en este momento hay compañeros que están procesados. La compañera misma en este momento fue detenida en Ayacucho, ha sido recluida 2 años en la cárcel, está afrontando un juicio en este momento, la acusan de pertenecer a organización terrorista. Y hay muchos compañeros que nos han abierto carpeta y demás en el contexto de las protestas. Sí, justo también eso fue la pregunta acá que nos ha enviado Zaira, ¿no? Por el postura del gobierno de JP, de Roberto Sánchez con Pedro Castillo, sobre todos los presos políticos denunciados y procesos y demás. La proclama política del 7 de diciembre es un hito, se ha abierto una nueva etapa, ¿no?, de refundación de la República. Y eso significa también un reconocimiento al derecho constitucional a la protesta y no a la persecución, no al asesinato. Por lo tanto, todos los encausados serán amnistiados. Hay compañeros que les ha aplicado incluso por flagrancia y ya tienen condena. Otros están en prisión preventiva. No, todos serán amnistiados y tiene que empezarse un proceso precisamente también de reconciliación y saneamiento, porque nunca más la derecha tiene que aprender, nunca más, a realizar una acción así. No les importó nada. Sí. Y nosotros creemos que eso alcanza a Betsy Chávez, eso alcanza a Guillermo Bermejo, eso alcanza a Aníbal Torres, alcanza también a Walter Adubiri, a Gregorio Santos. No, por Dios, de ninguna manera. Yo creo que eso es nuestro compromiso y lo hemos dicho con claridad. Justamente ligado a ello, porque cada proceso es diferente. En el caso del señor Bermejo y de varios otros compatriotas, las sentencias y procesos que se mantienen son por esta llamada ley antiterrorista, la 25475, que en este contexto actual se mantiene justamente para sancionar o sentenciar a disidentes políticos, manteniendo vivo el cuco del terrorismo. ¿Qué va a hacer usted con esa ley? Hay que cambiarla porque, mire, hoy gobierna un enfoque autoritario en la República. Nosotros somos un proyecto democratizador de los derechos políticos, de los derechos económicos, de los derechos sociales, de los derechos culturales. Nuestro proyecto es democrático radical. El proyecto autoritario, mafioso, de componentes, mercantilista, no puede seguir. Eso no puede seguir. Y nuestra lucha es contra eso. Por lo tanto,
Tenemos que, en el nuevo pacto social, nosotros no queremos aplastarle el derecho a nadie. Si usted es blanquito, si usted se siente pituquito o caviarón, nosotros no nos preocupamos. Usted verá qué hace. Pero aquí tiene que ver el Estado de Derecho, tiene que ver derechos humanos, procedimientos, identidad, igualdad, respeto. Y eso es lo que queremos que prime. Por lo tanto, tenemos que rehacer el paquete de normas que aún sale el San Benito de terrorismo, cuando ya eso fue derrotado. Solamente se acuerdan en elecciones y aparece una acción ahí en el BRAE, ¿no? O ese San Benito de la persecución contra Guillermo. Guillermo, mi compañero, Guillermo Bermejo, es un crimen, ¿no? Pero aquí, claro, en el Congreso, lo más fácil, ¿no? Las fuerzas políticas es terruquear, ¿no? Pero la cultura que terruquea es una cultura de fracaso, de mediocridad. Entonces tenemos que nosotros parar eso con un conjunto de arreglos constitucionales, arreglos a la política diversa de la lucha contra el terrorismo, que de verdad, menos mal que se radicó, porque nosotros no sostenemos ni defendemos ni el terrorismo de las fuerzas violentistas que se equivocaron gravemente y que nunca más debe volver a pasar, como el terrorismo de Estado que ha masacrado niños, a Comarca, como el horno donde desaparecían los cuerpos, claro, la Cantuta, por Dios, son crímenes de lesa humanidad y que hoy algunos ni se inmutan. Un nuevo pacto social es de verdad la reconciliación de verdad para el Perú. Y en ese punto, en la DIRCOTE, ¿qué postura se va a tomar sobre esta supuesta dirección especializada contra el terrorismo? Mire, si nosotros empezamos a llamar a las cosas por su nombre, hay un conjunto de instituciones de lucha contra el terrorismo que ya quedaron en desfase. Nosotros necesitamos no inventarnos cucos para la lucha política. Nosotros necesitamos reforzar la seguridad nacional sobre los nuevos peligros en el mundo, sobre la soberanía, los recursos naturales. Identificarnos enemigos de verdad. Nuestras Fuerzas Armadas tienen que tener ese enfoque, no el que hoy, inventándose enemigos políticos, levantando cadáveres para inventarse una postura política por pugna de poder. O sea, Fuerzas Armadas no se aúpen a esa derecha que no es patriota. Ojo, incluso en el golpismo, se sabe ya por los juicios que el alto mando militar se reunió con civiles y tomaron una decisión sobre la base de consejos de civiles tribunos. Oiga, yo quiero que se investigue. ¿Acaso el alto mando militar tiene beligerancia? ¿Qué pasó ahí? No dicen nada. El Perú necesita que eso se investigue. Y justamente en ese punto usted sabe, sigue viva todavía, abierta esa herida, con los más de 60 asesinados en las protestas 2022-2023. Hemos estado nosotros siendo parte incluso como medio de comunicación alternativo, ¿no? En Insurgencia, dándole la cobertura a los familiares que han estado constantemente, don Roberto, llegando al Lima, protesta, movilización, no son escuchados. Ya ha pasado, mire cuánto tiempo, no hay ningún sentenciado. ¿Cuál va a ser la postura del gobierno en relación a los familiares, uno, y a las víctimas también, de repente que han sufrido perdigones y compañeros que están viviendo con perdigones heridos y demás? Sí, nosotros necesitamos un compromiso de fondo con la justicia. El Perú no puede permitir una vez más una acción de esta naturaleza. No puede ser. Por lo tanto, para que eso nunca más ocurra, hay que saber qué pasó. Comisión de la Verdad, con miembros del Perú y delegaciones internacionales. ¿Por qué? Porque aquí se autorizó el uso de la fuerza, se hizo un reglamento, un protocolo. Y en el Congreso, lo único que se decía en la Comisión de Defensa es, son terroristas, el peligro terrorista, son terroristas, y crearon un factor psicosocial para lo que pasó. Pero si alguien autorizó, alguien ordenó y alguien disparó. Esa cadena de mando tiene que identificarse totalmente en el lado de la sanción y cumplir su condena
como lo que son, criminales. Y con los familiares tenemos que repararlos y nadie te va a devolver tu hijo, mamá. Nadie. Es irreparable. Pero en primer lugar, la reivindicación moral pasa porque sean héroes de la democracia. Número 2, compensación económica de por vida a toda la familia, pero también reparación social. Convertir eso en una herramienta también para la educación de nuestros niños y que nunca más vuelva a pasar esta acción. Una gran comisión de la verdad y la reconciliación que repare a los 60, a los 50, pero también sin olvidarnos de lo pendiente que tenemos, fruto de las reparaciones que la Comisión de la Verdad dijo de la guerra del 80, 85, 81, 82, hasta donde llegó. Porque también todas esas víctimas políticas hasta ahora no reciben compensaciones. Sí, pues. Entonces no puede ser. Tenemos una deuda muy grande con los afectados por la violencia política, por los asesinatos, por los crímenes que ha cometido el Estado contra un pueblo que solamente quiso defender su derecho a la democracia. Bien. Ahora, breve nomás, caso Petroperú, ¿cuál es la postura? Coherente a un Estado con soberanía, coherente a una visión de economía nacional, de quitarle el rol de Estado subsidiario y un Estado que también pueda gestionar activos importantes, estratégicos, como por ejemplo Petroperú. Petroperú no se vende, Petroperú no se concesiona. Vamos a ser capaces de quitar ese San Benito que dice la derecha, que nos ha dicho toda la vida, no somos capaces nosotros, hay que venderlo todo, rematar todo, ¿no es cierto? Porque ese dogma no es cierto. Sí podemos ser capaces de gestar modelos de Estado mixtos con inversión privada, con modelos de gestión importante mixto que nos permita también nosotros ser competitivos. Nuestra propuesta es una propuesta de profunda industrialización, nueva minería, pero reafirmando el derecho a los recursos estratégicos por defensa y por la nueva crisis internacional. Tenemos que protegernos. Ahí se está rescatando entonces el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿no? Que fue propuesta del gobierno del presidente Castillo, que no se logró entonces concretar. Y justo me comentaba el presidente Castillo el domingo que fui también a visitarlo, que con usted el primer contacto fue porque coincidieron con el tema del ingreso directo a la universidad. Sí. Y creo que a partir de ahí ha tenido, ¿no?, cercanía. Sí, eso fue, yo conozco recién al presidente en la segunda vuelta, ¿no? En la segunda vuelta lo conozco y tuvimos coincidencias, ¿no? Yo soy de Juntos por el Perú. Nosotros invitamos al Nuevo Perú, porque ellos no tenían partido. De Verónica en ese momento. Así es, para que sea ella candidata. Pues nosotros éramos el partido. Después de la segunda vuelta, individualizamos la relación con el presidente Castillo y él nos invita. Y justamente ese tema de anécdota, él me contó y me dijo, yo me di cuenta que tú decías ingreso libre a la educación, sí, sí. Pero eso también quería decirlo yo. Claro, él tuvo más fuerza, porque era candidato, claro, además, candidato presidencial. Y él me dice, tú lo dijiste primero, pero yo te gané en la cancha. Dije, sí, es cierto, presidente, le digo. Pero hoy nosotros lo hemos dicho con alegría ayer en nuestro meeting, ¿no? Pavel, después de más de 200 años de república, ¿cómo es posible que recién va a ser un derecho de nuestros jóvenes que su Estado, su economía, se la juegue para que ellos tengan ingreso libre a la educación superior? O sea, Dios, ¿cómo es posible eso? Si los pueblos se han desarrollado por la educación, el agente social del cambio, el maestro, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. O sea, aquí no es así. Pues ahora lo va a ser así. ¿Tú te imaginas de esos 400,000 jóvenes que salen de quinto de secundaria? A ver, ya que 300,000 ingenieros, como nosotros vamos a duplicar las vacantes de medicina, de psicología y ciencias de la salud. Pero también pensamos en lo técnico, porque la alternativa técnica también es relevante. Por ejemplo, a nuestros van al servicio militar voluntario. Ahorita van como 70,000, 80,000 por año. Pueden ser 200,000, pero hay que tener acuerdos con las regiones militares para tecnificar, ¿no?, a los voluntarios del servicio militar.
Entonces tú te imaginas técnicos, profesionales, en masa. Entonces eso es del lado de la oferta, pero en la demanda eso tiene que estar orientado al desarrollo del país. Tenemos minería, recursos naturales, tenemos Amazonía, agricultura, turismo, gastronomía. O sea, tenemos un conjunto de riquezas. No es solo la universidad, no es solo la segunda reforma agraria, no es solo soberanía de los recursos naturales, es una acción integral. Por eso la reforma de nuestra patria es una profunda, como decía Mariátegui, ¿qué vamos a democratizar la educación si no democratizamos primero? La economía Claro. y por ende su superestructura política. Nosotros tenemos ese sueño de Mariátegui, a la peruana, nada que pro chino, pro ruso, pro gringo, pro chavista, no, modelo peruano. Eso es la fuerza que hoy constituye la identidad de nuestro proyecto político. Pero bueno, interesante todo ello, pero lo que nos interesa muchísimo es esa conexión, ¿no? Entonces con el presidente Castillo, pero yo le pregunté, o sea, ¿cómo así contacta con Roberto Sánchez? Le pregunto al presidente, ¿ha sido a través de un tercer, cuarto? Me dice, no, ha tenido que ver justamente con lo de la segunda vuelta. Y hay un tema, porque a mí me interesa esto, a pedido del presidente Castillo, es lo que voy a mencionar, ¿no? Él me dice, mira Pavel, yo estoy acá en Barbadillo, ¿no? Me llevan en helicóptero, me avientan como si fuera un costal, y estuve durmiendo en una cama de esponja, ¿no? Una esponja me han tirado. Y fue Roberto Sánchez el primero que me trajo una cama, ¿no? O sea, yo entiendo, cuando me comentó eso dije, por ahí va el tema de la confianza. ¿Cómo ha sido esa situación, don Roberto? Mire, con Pedro Castillo en el ejercicio de gobierno. Usted ha sido uno de los únicos ministros que ha estado desde el 29 de julio, creo, hasta el 7 de diciembre. ¿No? Sí, el presidente me encargaba. Hay problemas, se ha tomado el lote 92 en Alto Pastaza, el lote petrolero, problemas con la comunidad y los colonos. Vaya usted, voy. Las Bambas, paro minero, Fuerabamba, Huancuire, la empresa, vaya usted, voy. Huancayo, ¿se acuerdan ustedes el gran paro de Huancayo, toda la ciudad? Claro. Vaya usted. O sea, a las finales ejercía mi labor de trabajo día, tarde y noche, igual con él, y fue surgiendo esa confianza, ese trabajo. Venimos de espacios distintos, pero aprendimos lo que era la amistad, a compartir un cuisito ahí en Palacio, o tomar una chicha, o mi mamá cocinaba algunas comidas que a él le gusta, y él también me invitaba. Entonces ha sido el trabajo, la empatía, las cosas correctas del presidente. A mí, ni a nadie, a mí jamás yo he visto una cosa indecente. Siempre me han molestado las cosas que lo acusaban o despreciaban en el Congreso. Cuando entraba con este sombrero, le mentaban la madre, le escupían a viva voz. Por Dios. Eso nos hizo una profunda amistad, una colaboración. Nosotros hemos defendido el gobierno duro. Y es más, y después del 7 de diciembre, cuando yo voy y hablo con él, me pongo a su disposición. Me encarga algunas tareas. Ya hoy no tiene efecto legal, pero el presidente me encargó la gestión del asilo político para la hermana Lilia, para Arnold, Eso no sabíamos, ¿eh? para Alondrita. Sí, lo digo, el presidente me encargó. Él estaba... Yo le dije, presidente, este es el momento. El presidente me autorizó, establecí el contacto, gestioné yo mismo, sin decir nada. Una vez asegurado, fui a Barbadillo, le dije, hermano, ya está. El presidente me ha encargado varias cosas así. Quiero que vayas a hablar con mi papá, mi mamá está mal. Su mamita, fruto de todo este dolor, ha perdido la noción. Ya no lo reconoce, ¿no? Ha perdido la memoria de largo plazo. Cada 30 segundos te pregunta, ¿quién eres? Mi hijo, ¿lo ves? Entonces, ¿cómo es posible? A Jenny, un mandato judicial, su hija, prohibido verlo a su padre, prohibido saludarlo, prohibido visitarlo, prohibido llamarlo. ¿Qué es eso? Eso no es justicia. Eso parece racismo, venganza. Y no pasa nada. No pasa nada acá.
Entonces, ¿de qué lado me voy a poner, pues? De ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Aquí no hay lecciones de moralidad. Yo solamente evoco lo que es las palabras hermosas que le he dicho, ¿no? Nuestra fraternidad es más grande que esta lucha política, pero la asumimos con total consecuencia. Yo ya no soy un amigo de Pedro. Yo soy su hermano, así como hemos dicho a José, a don Ireño, a doña Mabilita. O sea, esto, mira, Pavel, ¿cuál es tu nombre, reina? Stephanie. Stephanie. Mira, la fraternidad no forma parte de nuestro sistema político. Aquí nos sacamos la mierda entre todos. Estamos hechos de 1000 traiciones, de 1000 complots. La fraternidad no es parte de nuestro sistema político. Nosotros con Pedro hemos hablado de eso y hemos puesto a la fraternidad por encima de todo. Y desde ahí hemos empezado a hacer esta ruta. La unión del pueblo castillista, la unión de Juntos, el movimiento popular, comunidades quechuas, aymaras, amazónicos. Y hoy ustedes han escuchado ayer, ahí estaba Anaí, Zaira, Analí Márquez, Brígida Curo, están nuestras compañeras. Éramos 15, 10 mujeres, ¿no? Esas mujeres que se han hecho en la calle, que es la garantía de lo que estamos haciendo. Es hermoso cuando nuestras compañeras reivindican su choledad, su identidad. En la selva donde hemos ido, los pueblos me han regalado no solamente su báculo, su kushma, ¿no? O el sombrerito que es del poder. Cada comunidad, su ropa, su vestido, con una consagración. ¿Sabes qué dice en el pueblo? Esta vez queremos gobernar nosotros, queremos tomar decisiones nosotros. O sea, es algo que no había pasado. Y nuestra izquierda, respetuosamente, no la entiende. Se han pronunciado más bien en contra. Ya no soy de izquierda. Dicen que soy populista, de dudosa procedencia. Entonces, hermanos, ¿qué estamos disputando? Hoy podemos perder nosotros la posibilidad de recuperar la democracia, de recuperar la justicia. O sea, necesitamos grandeza también para salir de este atolladero, porque podemos acabar peor. Este es el momento y es nuestra responsabilidad. Hay algunos hechos que usted está mencionando, mire, que yo ni siquiera los tenía mapeado, que probablemente si hubieran sido públicos, tal vez hubiera podido contrarrestar, digamos, ciertos ataques viles, ¿no? Que no son ataques con el fin, que no son críticas con el fin de construir. El hecho que menciona que usted ha gestionado, por ejemplo, el tema del asilo político, pues es una muestra clara de confianza y un momento pues muy álgido, ¿no? Donde había ya un estado de emergencia, tanques, perseguidos, ya sucedió la primera masacre el 11 de diciembre en Andahuayla, luego Junín, luego lo de Ayacucho, en fin. Eso es muy importante. Hubiera sido importante que lo hayan mencionado también don Roberto. Repito, ¿no? El otro tema que el presidente me dijo a mí, la primera persona que me trajo un colchón fue Roberto Sánchez. Sí. Él ha estado acá apoyando. Cuando he tenido algún problema de salud y todo, él ha venido y ha apoyado, incluso hasta económicamente. Si me han quitado hasta mi sueldo, ¿no? No recibo nada, tengo una familia, ¿de dónde voy a sacar? Y ha habido un apoyo, ¿no? Eso yo no lo sabía y creo que la amplia mayoría de la población no sabe, pero por otro lado, sí, pues para atacar, no, mira, votó y tal y demás, ya lo explicó. Y es lo que yo decía, pero si ya el presidente ha hablado con Roberto Sánchez, que uno pues, tiene que meterse en un tema ahí, si ese es un tema de a dos, pero solo para que usted también declare ahí, lo que menciona es la traición. Lo que pasa, don Roberto, es que el pueblo peruano se ha sentido muy traicionado por todo lo que ha pasado desde el 28 de julio en adelante, ¿no? Se ha sentido traicionado por ¿quiénes? Por los que supuestamente son el órgano que tiene que velar y cuidar y proteger la dignidad y los derechos de todos. O sea, se ha sentido humillado y traicionado por el sistema electoral, que al final, mire lo que ha pasado, el sistema de justicia, por las Fuerzas Armadas, policiales, por la prensa. Se ha sentido traicionado porque participó en una elección que nunca reconocieron a su presidente, gente interna del propio cercana a Pedro Castillo, también traición, el mismo Partido Perú Libre también traición, entonces se entenderá que hay mucho miedo, ¿no? Que hay muchísimo miedo incluso en la figura de usted mismo, ¿no? Tal vez porque no ha sido, como dice, tan vehemente, sino un poco más mesurado, va por ese lado un poco. Sí, mira, yo tengo formación cristiana, católica. No, yo he aprendido que lo que hace tu brazo derecho no tienes por qué contarle pues a tu brazo izquierdo, ¿no? Y
las veces infinitas de una necesidad médica, llevar un especialista, una urgencia familiar, una B o C, o cada vez que he ido a Barbadillo, mi esposa lo sabe porque me anda diciendo, oye, tú vives más en Barbadillo, ¿qué es eso? O sea, me lo comenta así. Mi propia hijita me dice, seguro ya vas a ver a tu amigo, me dice mi hijita coreanca de 9 años, ¿no? Y ya saben. Pues lo digo, yo no he hecho divulgación política de eso. O sea, si ustedes van a ver, yo no hago, respeto a los que quieren hacer sus videitos y que yo he ido a visitar al presidente, yo no, porque yo he entendido la amistad del presidente, su comprensión, el reinicio de nuestra amistad y lealtad. No hay necesidad de eso. Y hay 50 cosas más que el presidente me ha encargado, personalísimas, que tiene que ver con la salud, la integridad familiar, el cuidado legal, la defensa política, la defensa jurídica y varias otras cosas que yo lo vengo haciendo y no tengo necesidad ni de aplauso ni de reconocimiento, con que sepa él, punto. Excepto cuando ahora hemos sentido este ataque, pues le quieren dar lecciones de moralidad a él, ¿no? O sea, el golpista está preocupado, o sea, es rarísimo, ¿no? Es afán político. Esto es por afán político, por la disputa política electoral. Entonces, en ese contexto, en realidad, yo tengo mi propio estilo, ¿no? O sea, no soy explosivo, pero tampoco, o sea, puedo ser manso, no soy menso, ¿no? Y a mis eventuales gente que ha empezado a disputar, ¿no? Han salido de su sarcófago a decir inventos y todo. Hablando con el presidente, le digo, presidente, estamos listos para el debate. Mira, entre hacer eso y lo que nos falta hacer de trabajo, hemos preferido hacer el trabajo, ¿no? Pero si hay que aclararlo, lo aclaramos, ¿no? Y es cierto que para poder tener el sombrero ha dejado a cambio la colita que tenía, ¿o no? ¿Cuál colita? Ah, sí. Eso es un... Sí. A ver, Pavel, formúlale bien, formula bien la... Eso fue lo que me contó el presidente. Esta es una anécdota, una primicia, ¿eh? Claro, Creo que mucha gente no sabe. Pero, a ver, Pavel, por favor. No, básicamente, no, me dijo, nos hemos coordinado, hablábamos detallado, todo. Tenía pues que asumir el sombrero chotano, no tan representativo, pero en cambio tenía que cortarse su cabellito largo, su colita de Roberto Sánchez. Pero Castillo le hizo cortar su cabello a Roberto Sánchez. Claro, ya lo bautizó con eso. Yo, ¿es cierto? No, Sí, es cierto. A mí me ha gustado siempre mi cabello largo. Yo estudiante tenía mi cabello largo, me gusta. A mi esposa no le gusta, por ejemplo, ¿no? Pero a mí sí. A mi mamá tampoco. Pero luego cuando el presidente me dice, mira, tienes que cortarte. ¿Cortarme? Le digo. Cortarme el cabello. Me lo corté. Lo corté y... O sea, yo mismo, él me ha explicado, ¿no? Presidente, ¿estás seguro que voy a usar su sombrero? Le digo. ¿Es su sombrero real, su sombrero sí, tal que él está utilizando? Pero hay una tradición, ¿no? Que es el cortapelo. Sí, el quitañaki que dicen, ¿no? Eso a los niños cuando van a una especie del padrino, ¿no? Claro. Y en el caso de él, yo le dije dos, 3 veces, le digo, pero presidente, ¿está seguro? ¿Quiere usted que yo ande con su sombrero? Pero la ruta castillista, dijo él. El sombrero de la resistencia, el sombrero mágico. Hay que empezar, hay que ir a Requena. Arranquemos en Juliaca. La esperanza surge del sur. El presidente. ¿No? Entonces, el sombrero cuando lo he usado, en nuestra sierra, me ha traído bendiciones. Pero en Lima, odio. O sea, odian el sombrero porque les recuerda el crimen que han cometido. Entonces voy a ser usurpador. Como dicen, Pedro Castillo, ¿cómo se llama donde venden cositas de segunda? La cachina. La Malvina, la cachina. Pero hay otro que los niños compran en una plataforma. ¿Temu? Temu. Pedro Castillo de Temu. ¿No? Pedro Castillo de Yo Soy. ¿No? Pedro Castillo Bamba. Hoy día, ¿no? Hoy día, una periodista, Rosa María Palacios, se ha dedicado el programa solo a atacarme. Que el sombrero me queda grande. Que el castillismo me quedó grande. Oye, era castillista la señora. ¿No? Entonces, esos son encubiertos, crítica encubierta,
La señora no lo va a aceptar. Es racismo y desprecio vil. Claro, Sí, que lo ha hecho varias veces, cuando fue la otra señora también, ¿no? Perú 21 lo mismo, ¿ah? traje. Hemos estado, justo hice un programa Sí, yo sí, temprano sí. sobre el tema del caballo, ¿no? ¿Qué se ha creído? ¿Que por qué? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo asume? ¿Qué respuesta le daría a esos medios? Yo sé que los medios funcionan, pues tienen su estado mayor, se reúnen una vez a la semana, ¿no? Los dueños, y ahí están los editorialistas de todos los medios, de derecha bruta concentrada, ¿no? Y ellos dicen, ¿qué titular va a salir? ¿A quién hay que atacar? Es realmente, nuestros medios de comunicación concentrados, es una vanguardia de la derecha bruta chorada de los dueños del Perú. No les importa la verdad. Van a aplastar. Eso no le hace bien al Perú. Eso no es ni patriota. Eso es una vergüenza. Ellos lo llaman libertad de expresión, lo llaman democracia. Bueno, sigan ustedes con su cuento, pues el pueblo sabe. Y cuanto más te atacan y te atacan, yo soy psicólogo, hay un mecanismo que se llama la proyección. Claro. O sea, el Estado, para tú superar tu debilidad, tú tienes que reconocer conciencia de que necesitas. Pero si tú no tienes conciencia, te inventas cosas para negarlo. Uno es el mecanismo de proyección. Y aquel que te ataca a ti de traidor es porque ese es el traidor. Y te dice unas cosas súper refinadas, es porque en el espejo ese se mira así. El dicho popular dice, cada ladrón cree que todos son de su condición. Así que todo tranquilo, señor, mírese al espejo. Ahora, en esos mismos medios está el tema de las encuestas. Los opiniones sobre las- Sí, solo para no perder justamente esta pregunta que nos ha llegado también ahí al Yape, nos envía Joe Unok y nos dice, ¿no? ¿Qué va a hacer usted con la prensa tradicional? ¿O lo va a reducir el presupuesto como lo hizo Pedro Castillo, ¿no? Y también, ¿qué papel, qué rol cumple la prensa alternativa, la prensa popular, la prensa del pueblo? Vamos a los hechos. El presidente, en el año en que quería más espalda fiscal para los programas sociales, o sea, quería hacer una redistribución y quiso cobrar la deuda, ¿no?, a las transnacionales, que nunca quisieron, ¿no? Pero cuando él nos preguntó a todos los ministros, a ver, hagamos la sumatoria, ¿cuánto se está gastando en publicidad estatal? Era más de 1.000 millones. Y él necesitábamos esa plata para brechas sociales. Y él nos dijo, de aquí en adelante, ni un sol, ni un contrato. Ese momento significó otro nivel, escaló la crisis. Porque entonces los medios concentrados tuvieron sus crisis, empezaron a despedir gente, racionalización de personal, ¿se acuerdan? Y se volvieron los más virulentos, los más calumniadores. Terrible, ¿no? Claro, y eso agudizó este enfrentamiento. Tengo ahí portadas de pura calumnias a todos. Han ido a mi casa, le metían, disculpa la grosería, el micro en la cara a mi mamá. Han ido a la chacra donde tengo en Ocayama, a Huando, a Huaral. Una persecución horrible. A mi casa en Lince, yo no tengo casa, vivo en casa alquilada, para que se enteren los envidiosos. En mi casa de Lince, en mi casa alquilada, puerta de calle, me iban a tirar heces, ¿no? Me dejaban con heces, esa banda de esos chicos fujimoristas matones, ¿no? La pestilencia. Claro, ¿no? La resistencia. Entonces, y mis hijas, en medio de todo eso, ¿no? He tenido que ir a alquilar una casa que no tenga, pues, que esté pues aislado, ¿no? Vivo en casa alquilada. O sea, terrible, ¿no? Entonces, yo creo que esos espectáculos nunca más, ¿no?, debe de pasar, ¿no? Nunca más, ¿no? Y hay una lección allí para que eso, pues, con la prensa, lo vacan al presidente. ¿Y saben qué hace la usurpadora? Devuelve. Crédito suplementario. A nosotros 500 millones de créditos suplementarios no quisieron y a él le dieron como 2.000 millones. Ese mismo diciembre, ahí vamos a las pruebas, Allí está, ese mismo diciembre, le pagaron millones de soles a esa prensa mermelera, comprada, golpista. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a
democratizar la comunicación en cada región, porque necesitamos que se fortalezcan los actores locales, comunicacionales, redes sociales, mirar la región, no la concentración. El monopolio no, tenemos que regular y priorizaremos las regiones y sus operadores en todos los medios, escrito, televisivo, redes sociales, y no vamos a, lo decimos de una vez, con sensatez, con claridad. Nosotros no vamos a alterar el mercado, no, pero el respeto tiene que ser importante y fundamental. Y lo decimos con claridad. Así que, señores de la prensa concentrada, que hoy día me han sacado editoriales, otra vuelta en El Comercio, Perú 21 y todas sus cosas, porque flagrantemente dicen que tengo carpetas de investigación abiertas, y lo más grave dicen por no sé qué cosa. Y mentira, no tengo carpeta abierta. Y le mando carta notarial, se orinan en mi cara, no me responden. Hay un señor que ha dicho al congresista Sánchez, el candidato de los mineros, que lo está financiando, tenemos certezas que está financiado. Querido pueblo, yo les juro que ni un sol de los mineros. He sido ministro de Comercio Exterior 17 meses. Jamás ni un centavo a ningún trabajador, ni a todos los del sector, agroexportadores, mineros, casinos, tragamonedas. Ni un centavo, ni un sol a nadie. He sido honesto total. Y uno de ellos que me denuncie si es que yo he hecho algo de eso. No, eso es persecución. Estoy tranquilo con mi conciencia. Una consulta justo en referencia al tiempo que ha... Cuando justamente con el señor Aníbal Torres se hacían los viajes, ¿no? Exacto, Consejo el trabajo descentralizado, exacto. Se proponía también que el Congreso sea descentralizado. Sin embargo, esto era como una oferta, digamos, a nivel de las regiones, pero cuando se aterrizaba a Lima, no, es más, había propuestas de pedir la cuestión de confianza, pero como que no se llegó ahí a responder, o en todo caso a que el Congreso tenga que llegar a ese punto, ¿no? Sí, gracias por tu pregunta. Hubo muchos temas muy críticos en la sesión del Consejo de Ministros, y yo que estuve los 17 meses, me tocó a mí, yo lo digo. Era el mecanismo democrático, la segunda cuestión de confianza. Exactamente. Ya. A mí me tocó defender esa alternativa en la sesión del Consejo de Ministros. Lo propuse y empezó el debate. Y no quisieron. Me reservo el nombre de los que no quisieron, pero la lección del periodo en el cauce democrático, antes de que nos derogaran el derecho, ¿no?, a la cuestión de confianza, debimos de haber cerrado el Congreso por la cuestión de confianza, en el mecanismo constitucional. Exactamente. Claro. La lección. Ya se sabrá algún día quienes dijeron, no, ese Sánchez, ¿no?, dialogante, que todo lo ve, pone la bofetada, pone la mejilla para que lo bofeteen, diálogo. Ya. A mí me dijeron que era el dialogante, ¿no? Pero la cuestión de confianza, ese era el momento en tomar la decisión. Lo mismo, carta democrática, consenso democrático, era lo más sensato. En medio de las críticas a la OEA, eso era la solución. Por la derecha golpista no quisieron resolver el diferendo de la pugna con el consenso, porque decidieron con Colchado, ¿no?, el policía claro, la persecución, la gente le inventaron, y miren lo que pasó. Esa cuestión histórica en su momento, tenemos que indilgárselo porque tiene responsables de esta debacle. ¿Acaso con Castillo se expropió algo? ¿A alguien le quitaron su plata? ¿Le quitaron sus sueños? ¿Se expropió a las empresas? No. La debacle viene después. Ese supuesto remedio es la peor enfermedad que nunca más debe volver a ocurrir, pero tenemos que reparar ese daño que se ha hecho. Y eso va a ser el 12 de abril. Bueno, don Roberto,
Gracias por darse el tiempo, gracias por venir, por darse ese espacio también. Y bueno, personalmente, lo que le pediría, ¿no? Que por lo menos ahí a la población que lo está viendo, mire, nosotros hemos estado, repito, alzando la bandera de la libertad de restitución, el público que nos ve también, el compromiso, ¿no? Que el compromiso lo pueda hacer directo, usted sabe que esto va a quedar grabado, registrado. Sí. Y para que la gente diga, no, mira. Incluso mucha gente ha dicho que nos financia, ¿no? Porque hemos, obviamente, compartido la idea, ¿no? De la libertad de Pedro Castillo. Bueno, ahí el mensaje, Pavel. Sí, entonces, bueno, no sé si Stephanie algo más que decirle a Roberto para Sí, que dé yo su creo mensaje. que sí, el mensaje final, en realidad estamos expectantes de lo que nos pueda decir al público de La Revuelta, en realidad, que muchísimos han pedido hace bastante tiempo tenerlo aquí en nuestro... Y al público en general de toda la prensa alternativa, porque de repente nosotros ahora estamos dando la oportunidad con Unancha TV, acá Stephanie, bueno, de Yachihuasi, pero este programa yo entiendo que todos los compañeros de la prensa alternativa, llámese Chasqui TV, El Salca, Sarita La Rojita, no sé si me olvido de alguno, disculpen compañeros, Yatupac TV, Eco Latino, van a compartirlo, van a viralizar. Entonces, ahí está, don Roberto, usted tiene la palabra, el mensaje. Sí, Pavel, Stephanie. Los hermanos de las redes sociales han sido el motivo de esperanza entre la noche oscura del alma. Escuchar las redes sociales era esperanza en medio del racismo hecho medio de comunicación en la Lima. Yo también he comprendido eso. Y sé de dónde vengo, sé mis raíces. Y este compromiso, este proyecto, es un proyecto profundamente patriota, comunal, de refundación. Pero el más importante, con quien empezó por el santo pueblo designado como el hito de los próximos 50 años de la historia republicana, les guste o no, es Pedro Castillo. Es un antes y un después, una nueva etapa de refundación de las luchas sucesivas de 200 años. Hoy es Pedro Castillo, hijo de Tupac Amaru, hijo de Miquela Bastiba, las luchas sucesivas. No hay forma, demanda ética, demanda moral. En realidad, el presidente Castillo debiera estar libre ya. Pero si la justicia no lo hace, el pueblo lo va a hacer, ganando el gobierno democrático y siendo prerrogativa presidencial. El mismo día estará libre nuestro presidente. La voz del pueblo es la voz de Dios. Las acciones, el hecho político precede al derecho romano. 200 años de república romana no puede más que miles de años de cultura. El 12 de abril, compañero, hermano, quechua, aymara, amazónico, comunidad campesina de Perú de todas las sangres, tenemos una inmensa responsabilidad. Ser mayoría en el Senado, ganar el gobierno para gobernar contigo, con el pueblo. Segunda lección, siempre tenemos que estar atrás del pueblo, gobernar con el pueblo, con su decisión, porque el pueblo movilizado defiende sus derechos por la democratización. No hay más fuerza que la masa movilizada. Y la tercera, los actos de fe son relevantes. Yo también aprenderé de mis dudas y mis desaciertos en la nueva fraternidad con nuestro hermano presidente Pedro Castillo, por su inmensa mística, su trascendencia, porque me ha declarado su hermano, responsable ahora, como él dice, toma mi sombrero, recuperaremos el gobierno. Me lo entregas el 28. Así que lo tengo bien cuidado, hermano Pedro Castillo. Lo uso con mucho respeto, ¿no? Es chotano, pero ya es del Perú profundo esto, hermano. Compañero, el 12 de abril, abre tu corazón a todos los demócratas,
Es la oportunidad de todos de recuperar la patria, la justicia para nuestro pueblo, una nueva república, nueva constitución, sin hoja de ruta, hasta las últimas consecuencias. JP, juntos con el pueblo, juntos por el Perú. Bien, bien. Muchas gracias, bravo. Gracias. Bueno, ahí está. Gracias. Bastante esperado la entrevista. Bueno, acá hasta el público ha venido también ahí. Sí. Bien, Muchas gracias. Roberto, muchas gracias. Y mande un saludito ahí a sus hinchas de Twitter. Acá tenemos a María Feliceli, a Payaiforme, a Aventurero, a Comenista, a Natia, me ve muchos compañeros que están ahí. Los leo. Luisa porque, Tuparia, sí, Cherry Lady, hay una me mandan mensajes y crean que los leo y los considero y los repienso, porque me han ayudado mucho en todo este tiempo, ¿no? Donde me han dicho de todo. Con mi esposa yo decía,